Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad de amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida. Lo que vamos a ver en los próximos meses es al gobierno tratando de avanzar con lo que llaman las reformas necesarias, que no es otra cosa que un eufemismo para no hablar de que van a seguir profundizando este modelo de redistribución regresiva, es decir, que saca de los de abajo para darles a los de arriba, un verdadero acto de confiscación ya a esta altura del partido sobre los ingresos de los trabajadores, pero también sobre su poder, porque lo que están haciendo básicamente es al mismo tiempo desregular las relaciones laborales y debilitar a la parte más débil. El resultado es evidente. Y no es solamente la reforma laboral, sino una serie de reformas que ya están pautadas con el Fondo Monetario Internacional, que figuran por escrito en el acuerdo y que en una nota muy buena de nuestro compañero Javier Sluky, que pueden encontrar en el destapeweb.com, están enumeradas, porque tiene que ver con esta reforma laboral que va a hacer que trabajes más horas, que va a hacer que puedas, o que quienes tienen un trabajo formal tengan que tomarse las vacaciones de forma más espaciada, que tiene que ver con quitar el peso de las horas extras en el salario, que tiene que ver con un montón de medidas regresivas, pero también la reforma tributaria, que sabemos que se trata nada más y nada menos que de bajarle impuestos a los más ricos, porque el IVA no va a bajar, porque lo que en general baja y lo que ya bajó este gobierno son ese tipo de tasas que alcanzan a los que más tienen. Y después, la reforma previsional, uno de los caballitos de batalla, de las obsesiones de la derecha cada vez que gobierna, la quita de subsidios energéticos, específicamente el acuerdo con el fondo, dice Sluky en la nota, establece que las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico, que es básicamente como decir que los empresarios van a tener derecho a salir con una manguera a mojar a todo el mundo, cuidando siempre que la gente permanezca seca. Una de las dos cosas no se cumple. Si querés que la gente siga seca, no le des una manguera a... Bueno. También se va a desregular el mercado eléctrico mayorista, se va a avanzar con la privatización de las empresas públicas. Y otra reforma que se viene también, y esto está en el acuerdo con el fondo por escrito, es un ajuste del acceso a la AUH, que dejaría de ser AUH, sería AH, porque si restringís el acceso deja de ser universal. También recortes a las pensiones por discapacidad, eso ya figura en el proyecto de presupuesto que está en el Congreso. Y obviamente el resultado de esto no va a ser más trabajo y no van a ser mejores salarios, sino todo lo contrario. Y esto lo sabemos porque ya se implementaron reformas parecidas en los 90 y tuvieron ese efecto. Ya se implementaron reformas parecidas con Macri y tuvieron ese efecto. Y ya se implementaron reformas parecidas en lo que va del gobierno de Milei y también tuvieron ese efecto. Más allá de
la parte del DNU 7023 que permanece suspendida por la justicia, una de las pocas que permanece suspendida por la justicia, en la ley de bases y a través de reglamentaciones y demás, han logrado flexibilizar enormemente la condición de los trabajadores formales sin que eso tuviera como resultado una formalización de quienes hoy están afuera del sistema. Porque el objetivo no es incluir. El objetivo, y ya lo dijo la titular del Fondo Monetario Internacional, que es quien está forzando a la Argentina a hacer estos cambios, aunque este gobierno los acepte de buena manera, es reducir los salarios y las jubilaciones un 40%. Y vamos a volver a pasar un video que ya pasamos 10 veces y vamos a pasar 100 más si hace falta, porque acá está el corazón de la propuesta de Milei y el Fondo Monetario Internacional. El tercer paso, dice Georgieva, es lo más importante y es lo más difícil, que es llevar a las personas contigo, hacer que la gente entienda que un déficit creciente y más gasto público no necesariamente es bueno para ellos. Y ahí es donde lo veo. No solo en Estados Unidos, en todas partes, todavía no hemos descubierto cómo hacer eso. Cómo llevar a las personas con nosotros en cosas que son difíciles. En Europa Central y Oriental hemos tenido ejemplos de líderes valientes haciendo cosas muy difíciles, como reducir las pensiones y los salarios en un 40 o 50% y siendo reelegidos. ¿Por qué? Porque llevaron a las personas con ellos. Hay confianza en que se necesita hacerlo. Ahora miramos a la Argentina. Bueno, está claro que con la elección del domingo, Cristalina sonrió porque se dio esa premisa. Listo, ya el video, la parte que había que pasar era esa. Se dio esa premisa y está contenta porque ahora va a avanzar Milei con la legitimidad renovada en una reforma laboral que tiene justamente ese objetivo, que tu sueldo, que tu jubilación valga la mitad de lo que valía en otro momento. Digamos, si ponemos en 2015 el punto de corte, se podría decir que una buena parte del trabajo ya está hecha, pero todavía falta mucho más, todavía tenés que perder mucho más para llegar al punto que plantea Cristalina. ¿Y por qué quieren reducir salarios y pensiones en un 40%? No es un tema de competitividad entre sectores, entre empresas, entre países. No hay un interés del Fondo Monetario Internacional de que las empresas argentinas sean pujantes, de que los trabajadores argentinos sean pujantes tampoco. Es un tema que tiene que ver con la competencia en la toma de decisiones de los propios empresarios, de los propios dueños del capital respecto a qué hacer con ese capital. Hoy, en el mundo en el que vivimos y el mundo que el Fondo Monetario Internacional, Trump, Milei representan y desean profundizar, se gana tanta más plata en la economía financiera que en la economía real, que con el nivel actual de salario les conviene, en términos financieros, a los empresarios echar a los trabajadores y poner esa masa salarial, hacer diferencia en la timba, antes que seguir fabricando cosas o vendiendo servicios que la clase media ya no demanda y que bajo este sistema no va a volver a demandar. Y esto pasa acá y pasa en buena parte del mundo, por lo menos en Occidente. Es un problema global o por lo menos hemisférico, que el proteccionismo de Trump apunta a resolver, entre otras cosas, aunque sin tanto éxito. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas semanas, es una ola de despidos entre las grandes empresas inmensa. Hay un detalle ahí en un tuit que publicó ayer un medio internacional que da cuenta. 48.000 empleados en la empresa de mensajería UPS. Más de 30.000 empleados en Amazon. 24.000 empleados en Intel. 16.000 empleados en Nestlé Alimentos. 11.000 empleados en Accenture. 11.000 en Ford. 9.000 en Novo Nordisk. 7.000 Microsoft. Y así, y así, y así. Hay una parte que se explica por la automatización de los procesos de trabajo, que también es una excusa para transferir recursos de abajo hacia arriba, porque el reparto de los beneficios cuando aumenta la productividad es una decisión política y es un debate que no se está dando con la fuerza que se debería estar dando. Pero en muchos casos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos, es una excusa que utilizan
para aplicar la lógica de la valorización financiera, en la que la mano de obra es apenas un insumo que se puede desechar sin más ante la posibilidad de una inversión más lucrativa. Capital humano, como le dicen aquí, y no personas. Y esa es una lógica en la cual el dinero no es una herramienta para que las personas vivan mejor, sino que las personas son una herramienta para que el dinero se reproduzca mejor. Y esa inversión de valores, la plata vale más que la vida, es central para entender lo que está pasando en esta época. Porque, miren esto, desde que uno acepta esa lógica sin cuestionarla, esa lógica que pone la plata por delante de la vida, entonces habilita a que se tire comida para evitar que baje el precio, mientras millones de personas mueren de hambre. Y es exactamente la misma lógica invertida, uno podría decir hasta perversa, que habilita planteos que se volvieron muy habituales en estos días, como los del riesgo Kuka. Que básicamente lo que dicen es que hay que decidir el destino del país usando como vara no algún tipo de patrón lo más objetivo, neutral posible, sino el capricho, la especulación de una de las partes interesadas y no interesadas en el país precisamente. Ahora está de moda incluso entre los propios decir que el riesgo Kuka es culpa de que el peronismo es antimercado y que debería ser más market friendly. Como si lo que llaman el mercado, y que últimamente es cada vez más una batidora sometida a fluctuaciones extremas que poco tienen que ver con la economía real, fuera un elemento externo e imparcial y no parte del problema. Y eso no significa que hay que ignorar al mercado, que hay que darle la espalda, que hay que expropiarlo sin más, que hay que ganarle de guapo. No, porque lo más probable es que en ese caso te lleven puesto y termines mal. Y, como siempre digo, tener razón es solo secundario ante otros objetivos más importantes. Pero tampoco se puede conceder todo sin negociar absolutamente nada y darles todo lo que piden, que básicamente es una y otra vez tasas de interés alta y dólar planchado para hacer la diferencia. A lo que voy es, se escucha mucho que el peronismo tiene que rever cómo se relaciona con el mercado, y estoy de acuerdo con eso, pero se escucha muy poco que el antiperonismo alguna vez se le tiene que caer alguna idea que no sea hacer carry trade. Porque además hay otra cuestión que ignoran los que hablan de riesgo Kuka. El riesgo Kuka no existía antes de que Caputo y Macri nos dejaran endeudados hasta el cuello. Podía haber, sí, una fluctuación en los mercados cuando gana un candidato más parecido a lo que quieren los mercados o menos parecido, un par de puntos durante algunos días. Pasa en Brasil con Lula, pasa en Chile, va a pasar el mes que viene. Digo, eso es lógico. Ahora, este sube y baja que solamente está pasando en la Argentina no es culpa del peronismo, sino que es culpa de que estamos metidos hasta acá en una deuda impagable. Y el riesgo Kuka es el riesgo de los acreedores de esa deuda, que siempre se supo que iba a ser impagable, de que los argentinos alguna vez elijan priorizarse a sí mismos antes que pagarla, como ya se hizo en algún momento. Y eso es una pistola en la frente de los argentinos que no son precisamente los Kuka ni los peronistas los que la sostienen. Quiero terminar recordando un concepto muy interesante que escribió Thomas Piketty, uno de los economistas más respetados, que no es Kuka, no es peronista ni nada, y que viene estudiando a fondo el tema de la desigualdad extrema. Y él anota algo muy interesante. Europa, cuando sale de la Segunda Guerra y de los primeros años de la reconstrucción, lo hace con una deuda inmensa sobre sus hombros. Algunos países, como Alemania, llegaron a tener el 230, 250% de su PBI de deuda. ¿Qué pasó con esa deuda? ¿Se pagó? Bueno, solo una pequeña parte se pagó. El resto se licuó, o bien no se pagó, en algunos casos porque hubo condonaciones por parte de los países acreedores. Inglaterra le perdonó, por ejemplo, el 63% de su deuda a Alemania en el año 53, y en parte porque hubo desconocimientos unilaterales de deudas que eran impagables. Y el resto, la parte que sí se pagó, se financió con un esquema fiscal que tributaba
con valores muy, pero muy fuertes, a veces del 70, 80, 90% más, a los grandes contribuyentes. ¿Y qué hicieron con todos esos recursos que se ahorraron por no pagar esa deuda inmensa? Bueno, construyeron la Europa que se desarrolló tan rápidamente en la segunda mitad del siglo pasado y que nunca hubiera sido posible si hubieran privilegiado pagar la deuda tal como venía, tal como estaba, antes que su propio desarrollo. Y eso es algo que no decidió Europa solamente, aunque sí hubo una discusión sobre eso, sino que era algo que entendían hasta los propios acreedores, que habían aprendido la lección de la mala manera después de la Primera Guerra Mundial, donde ahorcaron a Alemania con una deuda que era impagable, y ya sabemos cómo terminó esa historia. A lo que voy es que cuando vale más la plata que la vida, por lógica también vale más honrar deudas, por más ilegales y legítimas que sean, que el desarrollo de ese país. Kirchner decía que los muertos no pagaban deudas y el plan de Trump, de Milei, de Cristalina Georgieva, parece ser llevar hasta las últimas consecuencias la demostración de lo contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Hola. Tratando de seguir con estas reflexiones un poco más de fondo, ¿no? Después del domingo, ya que hay una urgencia de todos por salir a pensar, me parece que es más valioso pensar estas cuestiones de fondo que por qué se terminó un punto abajo y no un punto arriba, que en todo caso es algo que tiene mucho valor en la política, pero que no te acerca tanto a una solución duradera, y todo en el marco de la más absoluta coyuntura, porque hoy la prioridad número 1 del gobierno es avanzar con la reforma laboral. Se va a ver hoy a la tarde en la reunión con los gobernadores, ya se está viendo en el Congreso, ya se está viendo en los medios. Diego, no sé cómo lo evaluás. Sí, no, interesante el editorial porque hay un debate, ¿no? Sobre todo en la oposición, y uno se pregunta, ¿para qué está la oposición? ¿Está para hacer lo mismo, para ofrecerse como alternativa, como una alternativa moderada de lo que ya ofrece Milei, de lo que ofrece Macri? Por esto que vos decías hay un cierto clamor para que el peronismo, en la revisión que tiene que hacer de qué es lo que está fallando en su vínculo con la sociedad, se ofrezca como vocero del poder económico, que salga del closet por completo, los que en muchos casos están dentro del peronismo, de la oposición, y son en realidad representantes del poder económico, tienen una membresía que los ata a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que ese fue el error, no expresar más claramente lo mismo que expresa Milei. Bueno, me parece que está perdida la oposición si la principal conclusión que saca es que en realidad hay que ser vocero de las demandas de estas que vos mencionabas, la reforma laboral, la reforma previsional. Seguramente hay que repensar un vínculo con el poder económico, con los actores financieros, pero hay que expresar a un pueblo, me parece, que está sufriendo, sobre todo el modelo de Milei. De eso se trata, y además hay un caso de laboratorio que es Provincias Unidas, de cómo eso no lleva a ningún lado, porque hubo un grupito, ¿no? Como se hace en los laboratorios, sacás un pedacito de la muestra principal para ver si comportándose distinto logra otro resultado, y el resultado fue prácticamente la desaparición electoral de ese espacio. Sí, por eso digo, seguramente habrá mucho que revisar la dirigencia del peronismo, la militancia, los que no estamos de acuerdo con el plan de Milei, pero hay una especie de operativo clamor que yo también estoy visualizando, de que el peronismo, se convierta en Milei sin peluca, ¿no? O Milei con otros modos. Algo que ya hace mucho tiempo, yo te diría de 2001, hay actores del poder económico que buscan eso, un peronismo que garantice el ajuste, que garantice el orden y que exprese las demandas de los dueños de la Argentina. Bueno, ¿cuál es el rol de la política? ¿No? Un peronismo dualista sería. Sí, Duhalde me parece que cumplió un papel en alguna medida. En su momento estaba parado en la vereda contraria, sí, porque este fenómeno que vos hablás post-2001 tiene nombres como Macri, como Scioli. Exacto. Y Duhalde en ese momento estaba más del lado de la industria interna y demás. Y sí cuestionó la convertibilidad, ¿no? En ese momento. Lo venía cuestionando desde cuando era impopular. Y creo que ahí sí hay algo que sí hay que se puede rescatar del dualdismo, que creo que hay cosas para rescatar y cosas para criticar. Sí. Que era alguien que cuando era impopular decir que algo no iba bien, no obstante decía, miren que esto no va bien. Y eso también, tomarlo como lección, electoralmente nunca le garpó. Hay que decirlo. Claro. Yo recordaba ayer en una nota en el Destape que
Duhalde perdió las elecciones por cuestionar la convertibilidad. ¿Quién ganó? De la Rúa, la alianza UCR-Frepaso con Chacho Álvarez, que no cuestionaba la convertibilidad, la ficción contable de la convertibilidad, de esa estabilidad, y hay parangones. Pasó una vida, pasaron 25 años, pero hay parangones. La sociedad argentina, en ese año 99, ya con el país sembrado de desocupados, con un modelo que expulsaba gente, volvió a votar por la estabilidad. ¿Y quién la garantizaba? Capaz el desafío es cómo le decís a alguien, esta estabilidad tiene un costo enorme que a futuro te va a destrozar. Sí, y es un enorme desafío. Sobre todo porque no tenés mucho para mostrar. Y lamentablemente, para mucha gente, no digo para todos, pero para muchos es asintomática. Por ejemplo, la deuda es asintomática. La deuda con el FMI. Después, en algún momento, tiene sus síntomas en más pobreza, menos recursos, hay que pagar deuda, no hay para los hospitales. Pero en tu vida cotidiana es asintomática. ¿Qué discurso tiene el peronismo frente a eso? Porque para mí, una de las cosas que falló el domingo pasado fue que el peronismo no tenía ni una propuesta. Pero ni siquiera sobre algo tan chiquito como, tan chiquito, tan importante, pero tan puntual como, no, si se va Trump no te va a pasar nada. Quédate tranquilo. Al revés, yo creo que incluso nosotros fuimos parte de eso de si se va Trump vas a ser más pobre el lunes. Y había una falta de discurso ahí. Ahora, si le piden que se transforme en Milei, bueno, qué sé yo, ahí ya pierde, no la esperanza, ya pierde toda la identidad. Sobre cómo explicar la crisis, me parece que hay cosas que no son explicables, que se sienten en carne propia o no se sienten. Y cuando se sienten en carne propia, después cada uno hace su propia evaluación. Hay cosas que se están sintiendo muy en carne propia, pero me acordaba recién cuando Ari lo decía, un posteo de ayer o de anteayer de Santos Vargas, que es uno de los grandes editorialistas políticos argentinos, donde decía, con las crisis es como con los perfumes, te puede decir huele a sándalo, a madera, hasta que no te lo probás en tu piel no lo sentís, no sabés qué es lo que va a pasar. Y hay también un poco de eso, ¿no? El tema es que mismo esta idea de un peronismo más racional o alineado con el poder, es un poco lo que pidió Toto Caputo, ¿no? En ese tuiteo donde ya poselecciones vuelve a su tono más sobrador y dice, bueno, no se puede construir con celebro las internas en el peronismo porque no se puede construir con el kirchnerismo, dice básicamente, ¿no? El problema de eso es que la perspectiva de eso, y vuelvo a traer el caso de Perú y la peruanización que tenemos en la parte económica, porque lo que pretenden estas personas cuando hablan de una economía normal, de una oposición que no ponga frenos y demás, hablan de una estabilidad en la política económica, hablan de un programa macroeconómico que es recontra excluyente, y si no pueden googlear lo que está pasando en Perú ahora mismo, pero que pasa sistemáticamente hace más de una década, que es que políticamente es un desastre, la mayoría de la gente sobrevive, hay un sector muy chiquito de la población que efectivamente tiene riquezas por sus actividades extractivistas legales e ilegales, y después una mayoría de la población que sobrevive. Eso es lo que pretenden ellos. El problema es que hay una parte del peronismo que también lo pretende. Sí. Ahora, la pregunta es, frente a la radicalización de Milei o de esta ultraderecha, ¿hay que oponerle otra radicalidad? ¿O qué hacer? ¿O qué expresó, o qué se expresó en las urnas? Me parece que también de fondo está eso, ¿no? Si el acompañamiento de Milei es un cambio de era en el sentido de que ahora la gente no tiene problema de ser explotada o cuestiones semejantes, porque la reforma laboral estuvo siempre en la agenda y estuvo en la campaña la semana pasada, estuvo el secretario de Trabajo Cordero anunciando, bueno, lo que se habló mucho acá en esta mesa, lo de los salarios flexibles, y aún así, bueno, un porcentaje, sabiendo eso, dice, adelante, o si ese 40% es solo ese 40% y el resto, el 60% restante, realmente está pidiendo otra cosa que el peronismo hasta ahora no pudo ofrecer. Y tenés un 35% que votó el peronismo sabiendo que probablemente el lunes iba a haber un descalabro económico. También. Y no es poco eso, porque no es un 35% de los votantes que están salvados económicamente. No, hay gente que estaba dispuesta a atravesar una situación de incertidumbre económica dolorosa, con devaluaciones, donde quienes íbamos a pagar el ajuste íbamos a ser de nuevo los mismos, pero estaba dispuesta a cambiar de modelo económico. El tema es que el peronismo en su amplitud no tiene una alternativa concreta hacia dónde ir. Porque me parece que también la incertidumbre, o sea, lo que pareciera haber como certeza es el pasado, ¿no? Claro. Y para un montón de gente lo que pasó está vinculado al peronismo y es una situación económicamente inestable. Sí, el 200% de inflación. El 200% de inflación. Entonces me parece que ya está bastante dicho, pero me parece que hay algo bastante cierto en eso de que
de que lo que el gobierno logró vender es, más allá de la amenaza o la extorsión o el acompañamiento de Estados Unidos, es, bueno, seguí confiando en nosotros, estamos a mitad del camino, un esfuerzo más, contra una propuesta que fue simplemente detener, y lo digo ahora con el diario del lunes, pero no, la propuesta del otro lado era detener a Milei, pero no había más que palabras. Digo, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Educación, industria, pero no había una profundización sobre cómo hacerlo. ¿Qué ¿no? industria? ¿En qué mundo? Y hay algo más, me parece, que es donde también pega esta batalla por la subjetividad que se juega detrás de conceptos como riesgo, cuca y demás, que es asociar la idea de racionalidad con una racionalidad, en todo caso, que no es muy racional, que es bastante terraplanista, porque de hecho el modelo neoliberal de carry trade y demás no resulta muy racional. Y en todo caso, si se puede descartar o rechazar en función del rechazo electoral otro modelo extremo, si hiciéramos ese ejercicio de ponerlo como dos extremos, al kirchnerismo de un lado y al milenismo del otro, yo creo que ahí hay una falsa equivalencia, pero no importa. Ninguno de los dos es racional en ese sentido. Es tan irracional pensar que O el los país dos se puede... tienen su propia racionalidad, porque Claro, Milei tuvo una racionalidad en su campaña. Y Sí, a lo que me no era un refiero, loco. A lo que me refiero es que es tan absurdo, usando la misma vara, pensar que un país puede funcionar solo a emisión que pensar que puede funcionar solo a deuda. Cuando en realidad las propuestas en todos los casos tienen matices, ¿no? Pero esta idea de que solamente una de esas dos cosas es racional y la otra es terraplanista, también me parece que pesa mucho, sobre todo en el electorado que no estaba tan enterado de que había una reforma laboral en discusión o en qué consistía, de lo que pasó con Esper, de un montón de cosas que nosotros estamos embuidos por vivir sobreinformados. Esa cosa de que el sentido común se volvió de derecha, que yo preferiría decirlo distinto. La derecha tomó por asalto el sentido común en todo caso, y la izquierda no supo cómo dar ese combate todavía. Yo creo que hay, otra vez, ¿no? Desde 2001 está escrita una propuesta, el famoso consenso, los 10 puntos. Bueno, esos 10 puntos Vos decís los que Escribano le presentó a Kirchner en su momento. Sí, pero que están escritos desde hace, creo, Juan Carlos Romero lo mencionaba en la mesa de Mirta Legrand hace 20 años, también 25 años, Jorge Brito, el banquero que falleció hace poco. Digo, siempre se planteó esa idea desde el poder económico, 10 axiomas, 10 mandamientos que la política debía ejecutar, ¿no? Más allá de cuáles fueran los partidos, que los distintos partidos abracen los 10 mandamientos del poder económico. Una política de punto Claro. fijo. Igual Claro, una ¿cuál cosa es el sentido de la política? Por eso pregunto. Sí, igual por ahí una cosa es un peronismo que abrace esos 10 mandamientos, como pasó con Menem, Sí. y otra vez es un peronismo que no tenga caracterizado como enemigo a los empresarios, al campo, Sí, a la no. industria, porque es medio inviable. También, porque hay que ver qué fuerza tenés y tenés que hacer alianzas, me imagino. No solo qué fuerza tenés, además es contrafáctico, o sea, a la industria le fue bien durante el peronismo. ¿Por qué el peronismo tiene un sesgo o una caracterización antiempresaria? Es un gran tema. Incluso antiempleo. Hay un sector que dice que el peronismo es antitrabajador, es que fomenta la vagancia. Sí, sí. Claro. Esa construcción hay que romperla de alguna manera. Eso sí es batalla cultural. Claro. Esa es la verdadera batalla cultural. Pero la reforma laboral también es una batalla cultural. El tema es que ayer lo charlábamos en el pase de la tarde con Dobskin, que es como cambió tanto el mercado de trabajo en los últimos 30 años, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que hablar también del mercado de trabajo como si el trabajador privado registrado fuese el representante de todos los trabajadores es un error. Por más que sea la base del peronismo del siglo XX, estamos en el siglo XXI y hay cuestiones que tiene que trabajar el Estado más allá del mundo del trabajo formal registrado que entendemos nosotros. Siempre fue un problema en Argentina porque tuvo un 40% de informalidad, que lo vemos en los problemas de los jubilados que entraban por moratoria, jubilados y jubiladas. Ahora, si no se tiene una discusión más amplia de las cosas que tiene que garantizar el Estado para todos los ciudadanos y ciudadanas y cómo se va a financiar eso, estamos al horno en este debate porque no tenemos nada para aportar. Está la defensiva, la oposición en general, el peronismo en particular. Hasta que no pase a la ofensiva con alguna propuesta clara que haga sentido en la sociedad, va a ser muy complicado poder salir de la defensiva. Esta elección es una elección legislativa y realmente que en una elección legislativa se pone en juego la distribución de fuerzas y en este caso era
no me sonaba del todo mal ponerle un freno a Milei, en el sentido de que es lo que tiene que hacer la oposición en el Congreso. O sea, frente a todas estas reformas, oponerse. No es que era difícil pensar que el gobierno iba a tener su propia ley base, sí, porque sacar un buen resultado, de repente el Congreso iba a estar discutiendo una agenda peronista. O sea, en lo concreto se trataba de eso. Se ve que no prendió. Me parece que la elección estaba presidencializada, ¿no? Claro. O sea, la discusión no era, casi nunca es la discusión en una elección legislativa, casi nunca es sobre qué leyes querés, cuáles Total. no. Digo, me parece que esa es una discusión que tenemos más los que estamos sobreinformados o los que orbitamos en el Pero mundo hubo de la una política. percepción, o sea, el 7 de septiembre el peronismo ganó por lejos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con una consigna que era la consigna de más derechos. O sea, no ganó diciendo las cosas que dice Milei. Curiosamente, Y Milei perdió diciendo kirchnerismo nunca más. Claro, o sea, claro. kirchnerismo Y además, nunca más contra derecho Además, al ya futuro. estaba muy presente la idea de frenar a Milei en la campaña Sí. local. El tema es que también no es lo mismo cómo se interpreta frenar a Milei cuando te lo dice un gobernador, un intendente que tiene que cuidarte tu vida cotidiana, que no haya un bache en la esquina y demás, que te lo diga un proyecto político que no tiene un qué a cambio. No, por eso, yo iba a esto, que para mí hubo dos cambios claves. Una, que es esto que vos decís, era una elección local, o sea, se discutía Kicillof y Milei decía no más kirchnerismo, Kicillof decía más derechos. Ganó Kicillof por 14 puntos. Mes y medio después, Milei dice lo mismo, ¿sí? No más kirchnerismo, porque el riesgo cuca y todo se va a la mierda, y en ese mes y medio, en el medio apareció Trump y dijo gane, no se va todo al demonio, y el peronismo, en vez de decir dale que vuelve tu salario, podría haber dicho eso, dale que con el triunfo de la provincia de Buenos Aires demostramos que tu salario vuelve. Lo que le dijo es votame que el lunes tu salario vale la mitad. Yo creo que igual El mensaje fue ese. hubo una reacción, ¿no? De como ya pasó otras veces, donde reacciona el bloque macizo del antiperonismo, que es mayoría Sí. electoral. Hoy es mayoría Pero, electoral. digo, Bueno, eso por eso es la pregunta evidente que es- reacciona el antiperonismo. Ahora, ¿por qué el peronismo no se envalentonó con el triunfo en la provincia de Buenos Aires? Porque no tiene demasiado lo para sintió propio. ofrecer, no tiene demasiado para ofrecer, Pero- y yo creo, esto ya lo discutimos mil veces, incluso con Leandro Santoro lo discutimos acá, Sí. todavía no hizo una síntesis de qué pasó para terminar en Milei, todavía no explicó. Está y bien, la sociedad, pero- sobre todo los sectores fluctuantes, pues los convencidos que van a votar peronismo, Sí, eso está no, claro. no miran los resultados, pero hay una parte de la sociedad que va y viene Sí. y mira los resultados. El peronismo, el Frente de Todo, no le explicó a la sociedad qué falló. En 2019, Ya sé, pero- 2023. Uno pero- dice la culpa de uno, el otro la culpa del otro. Pero este cambio, digo, y sobre todo más en la provincia, hasta se invirtió la votación, o sea, terminó recuperando y ganando por poquito, pero ganando la... Sí, con un piso la liber- estable de Sí. 3.800.000 votos. De ahí no se mueve. No es Sí, que, sí, no es sí. que en el 7 de septiembre hubo una elección de 5 millones de votos No. en la provincia de Pero Buenos ¿por qué Aires, los que de se 4 millones y levantaron medio. a votar, 3.800.000. ¿Por qué los que se levantaron a votar fueron a votar a un gobierno que les dijo yo voy a ganar las elecciones, yo voy a seguir, yo voy a profundizar? Por la gestión de Kicillof, por el electorado bonaerense, hay un sector que va a acompañar Sí. al peronismo. El tema es que Pero ese sector no alcanza para ganar En elecciones. todas las provincias los oficialismos fueron ratificados contra la libertad de avanzar. Sí. En prácticamente todas A las excepción provincias. de la ciudad de Buenos Aires. A excepción de la ciudad de Buenos Aires, que es un caso muy particular. En la mayoría de las intendencias también este año ratificaron los oficialismos y en la nacional ratificó el oficialismo. Eso es contraintuitivo en un momento donde todos percibimos que se está yendo todo al carajo, ¿no? Que es cuando en general las oposiciones les va mejor. Por eso, pero siguiendo ese Pero- argumento, entonces no hay liderazgo nacional opositor y sí hay liderazgos locales opositores. Y sí, sin duda. O sea, esa vendría a ser por lo menos una preconclusión. Y en las provincias donde no hay liderazgos locales opositores, que son aquellas que estuvieron intervenidas mayormente, también le fue mal al peronismo. Yo en creo las que no hay locales. liderazgo, o el liderazgo está en discusión, y no hay programa, sobre todo. No hay un programa claro Bueno, para pues no decir, lo va a haber hasta que volveme no a votar se por puede esto. resolver, viste que siempre te dicen, no hablemos de nombres, hablemos de ideas. Y vos decís, Sí. dale, boludo, qué linda frase hecha, pero nunca pasa. Bueno, un líder que encarne un programa, que haga transparente para la sociedad por dónde se sale y por qué ese programa es distinto al de Milei, pero también al del Frente de ¿Y vos Todos. ves que el Eso peronismo no se explica. vos ves que el peronismo puede resolver su liderazgo, no sé cómo decirlo, pacíficamente? No. Hacia Nunca adentro existió decís. eso Bien. en el peronismo. Y si no es pacíficamente,
¿Cómo es? ¿Con una interna explícita tipo Yo creo que Cafiero sí, Menem? yo creo que ¿O sí. es, Siempre se evitó. Las PASO que las creó el kirchnerismo nunca las utilizó, ¿no? Ahora no existieron. Sí. Directamente por decisión de Milei y bueno, y de la clase política en general. Sí. Pero las PASO hubiera sido, creo, las utilizó en una provincia de Buenos posibilidad Aires? de dirimir Julián diferencias. Domínguez Aníbal salió para el orto, pues se mataron. Sí. Y la anterior experiencia había sido la de Cafiero Menem, con la sorpresa de Menem. Sí. No Hace fueron- muchísimo no que Pero fueron vos decís no fueron pasos, ¿no? que esta situación Cristina Kicillof se resuelve con una interna. Lo mejor, supongo, porque tienen una historia muy en común, sería que se pusieran de acuerdo. Evidentemente no se ponen de acuerdo, pero yo creo que además falta un programa para hablar a la sociedad. Yo igual ahí pongo un matiz, porque yo no creo que a esta altura del partido lo que se voten sea realmente programas, y creo que conformar un programa es una tarea muy necesaria, que no siempre está atada a cómo después eso se lo presenta a la sociedad. Creo que es más importante que el peronismo vuelva a mostrar nítidamente a quién representa, porque hoy en día eso no pasa. En su momento era la juventud, hoy ya no. Es En nítido, su momento pero es nítido eran los quién, claro, trabajadores. no es y nítido ya no. quién Por eso representa. tiene que volver a representar nítidamente quién representa. Y por otro lado, aceptar públicamente y emprender los pasos necesarios para revertir el hecho de que hay una parte del país con la que nunca se va a poder establecer un diálogo en los términos que le convienen al peronismo, porque te exigen que hagas exactamente lo contrario. Pero después hay una parte muy importante del país con la que el peronismo no habla hace 5, 10, 15, 20 años y que tiene que volver a incorporar al diagnóstico de país para poder incorporarlo después a la solución. El programa llega haciendo esa tarea de escucha, de tomar nota, de decir esto sí, esto no, esto más o menos. Hay dirigentes que se escondieron hace 2 años, están escondidos Pero claro. del frente de todo importante. Y sí. Entonces es difícil. Hace 2 años, desde el domingo, el único que puso la carita fue Kicillof. Bueno, Pero- está a cargo de la provincia más importante y claro, y aparte tiene un proyecto presidencial. Pero en general, es notable eso. Sí. O sea, no ¿Cuál fue la dieron reacción más del veto. kirchnerismo después de Grabois, perder? alguno más, pero digo, Y- no. y- Néstor Grabois. Kirchner en 2009 pierde la elección de Narváez Sí. y al día siguiente se pone al frente del PJ, de un PJ que había dejado de costado mucho tiempo. Digamos. Al día siguiente dice... Me acuerdo como si fuera hoy en el Parque Lesama Fue a a carta los abierta. 3 días. ¿De verdad? La carta abierta fue. Parque les ama 3 Sí. días, pero antes de eso una conferencia de prensa en Olivos, que es la de ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Donde él anuncia que va a asumir la presidencia del PJ, si no me equivoco. Había un liderazgo indiscutido igual, ¿no? Sin duda, pero a lo que voy es que el del 2003, si en 2023, al día siguiente del balotaje, salía Sergio Massa a decir, perdimos muy fuerte, eso nos implica que hay que replantear un montón de cosas. Pero desde el primer día voy a ser el que le ponga el cuerpo por todos los argentinos que van a sufrir el daño de este gobierno. Hoy probablemente Massa podría reclamar ese liderazgo o por lo menos estaría en otro lugar para hacerlo. Pongo a Massa como ejemplo Sí, porque sí, cuando está bien. vos construís para un balotaje, digamos, tenés estamos hablando de un Massa sin envión. nombrarlo, pero sí, claro. Estamos hablando de un envión. Igual si el peronismo va a salir por Massa, va a cumplir con lo que le ve, con eso. No, pero estaba hablando de cómo se relaciona con gente, porque Scioli hizo lo mismo y es otro nombre, y que los nombres sean Massa y Scioli también tiene que ver con el fondo Y del problema. sí. Pero Scioli también podría haber sido el líder del peronismo después de perder por un punto el balotaje de 2015 y decidió borrarse 2 años. Ahora, el tema también es qué líder tiene que encarar esta etapa en un país donde no sobra nada y donde la Argentina que se va a recibir eventualmente va a ser aún peor de la que se encuentra en este momento. Porque en parte también la estabilidad financiera se logra con reservas del Banco Central. Eso lo supo Néstor, lo supo Cristina, o sea, estuvo muy claro. Bueno, vas a tener que gobernar una Argentina eventualmente sin una reserva del Banco Central. Sí. Entonces, también, ¿no? ¿Cómo Ahí- llegás? Y ahí creo que hay algo que puede funcionar como paso hacia un programa, digamos, como paso previo, que es plantear, bueno, va a hacer falta mucha plata para reconstruir todo lo que se rompió. ¿De dónde sale esa plata? Uno de los partidos ya sabe de dónde sale, de seguir ajustando abajo. Lo hizo 2 años, ganó y lo va a seguir haciendo. Bueno, el otro tiene que decir, vamos a buscar la plata de otro lado. ¿De dónde? De la que está afuera, de la deuda que quizás haya que revisar y no pagar, o revisar las condiciones en las que se paga, de Una economía que vuelva a crecer. de una economía que vuelva... Bueno, pero para que vuelva a crecer una economía tenés que invertir plata también. Claro. Que hoy en día no hay. ¿De dónde vas a buscar esa plata? ¿De un impuesto a las grandes fortunas? ¿De dónde? Bueno,
de algún lado hay que sacarlo. Me parece que es una discusión previa al programa, pero que puede ayudar a marcar una identidad muy clara en contraposición. Cuando digo el programa, digo, Milei ganó con 2 ideas, acá está idolarización. Sí. Digo, no hay que pedir mucho. Después, tal cual. obviamente, detrás hay un programa. Evolución productiva y salariazo. Por eso. Pero bueno, acá es frenar a Milei. ¿Frenar a Milei para ir a dónde? Sí. Esa es la pregunta, no para los convencidos otra vez, sino para los que están más allá, segundo o tercer cordón de las identidades políticas, los que están van y vienen, los que están desesperados buscando una salida. Y Digo, los hay una 15 parte de la puntos, sociedad que los está 15 puntos que le faltan al peronismo para ganar en primera vuelta. Sí. Es eso, sí, porque tiene sí. 30 de base, 30 y monedas, depende. Sí. Pero 15 puntos te hacen ganar en primera vuelta, si no... ¿Está difícil. Milei entendiendo mejor al nuevo trabajador, ¿no? que el peronismo en algún punto? Yo repasaba un discurso, hoy de casualidad escuché un discurso de Alfonsín, perdón que me vaya al siglo XX, ¿no? Pero donde Alfonsín decía, Perón supo interpretar mejor al trabajador del siglo XX que el peronismo, que el radicalismo popular, que Irigoyen y qué sé yo. Tuvo otros problemas, pero Perón logró ubicarse en ese lugar. Y ahora da la sensación de que el que logró ubicarse en ese lugar y destronar un poco de la interpretación del trabajador, o sea, hoy el peronismo estaría ocupando el lugar del radicalismo popular. Esperemos que no mengüe, ¿no? Que no naufrague como naufragó el radicalismo, pero da un poco más esa sensación. No hay una interpretación sólida. Yo lo escucho a Grabois y me parece que es el que mejor un poco interpreta ese nuevo sujeto trabajador, pero... No sé, en principio hay que decir que el camino del radicalismo es el de un camino que se hace fuerte en elecciones locales y no logra tener un proyecto nacional. Con lo cual ahí hay algunas similitudes Total. para preocuparse. Claro. Después, a ver, decir que Milei entiende mejor al trabajador actual pareciera atribuirle a Milei una capacidad de comprensión. Yo creo que el trabajador actual está forjado por las ideas que Milei adoptó, que son las ideas del neoliberalismo, las ideas del libre mercado o del mercado protegido desde un Estado neoliberal, y por eso quizás tiene más mecanismos para actuar en ese sistema, pero eso no significa para mí que ni ley ni la libertad mejor. avanza ni su ideología Puede ser. se preocupe por el futuro de ese Me trabajador. acuerdo por que destino de durante ese el gobierno trabajador. del Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, no me acuerdo si era Goyán, hubo un legislador que se encargó de querer regular o darles derechos a los repartidores de comidas, a los Rappi, a los pedidos ya. Y es impresionante porque ellos mismos protestaban en contra. Está en el... Y porque quizás no era lo que les querían dar, no era lo que ellos creían que necesitaban. Y quien lideraba en parte era Nahuel Sotelo, que todavía no era diputado Candidato provincial, que bueno, ahora es el secretario de Culto de la Libertad En el Avanza. documental de Ofelia Fernández, que casualmente Sí. ahora va a presentar otro, que no sé si es exactamente un documental o qué, ya lo veremos, me dijeron que está bastante bueno. Hay un testimonio de un Rappi que justamente dice eso que vos estás diciendo, como que él prefiere decidir cuándo deja de trabajar, cuándo no le importan las vacaciones, no le importa la obra social. Por eso digo que es verdad, quizás la referencia no es exactamente que Milei interpreta al trabajador, pero ahí hay una generación Sintonizó. de sentido y de sintonía que evidentemente Igual siguen ocurre, ¿no? siendo mucho más los trabajadores. Aunque nos duela, ¿no? Por supuesto. Seguimos siendo mucho más los trabajadores de la vieja guardia que los Rappi. O sea, hay, pero no te tuerzo una elección los pibes de pedido ya y los Uber. El tema es que en los últimos 2 años vos tenés una destrucción del empleo no son privado tantos, registrado y un aumento del monotributo. El Es un monotributo, aumento del sí. monotributismo en todos los sentidos. El que empezó con la ola de monotributo, eso hay que decirlo, es el Estado Nacional. El que hizo que creciera Sí, muchísimo claro. la cantidad de monotributistas fue el Estado Nacional contratando gente bajo esa Yo tuve modalidad. 6 años en el Estado como monotributista durante el gobierno del kirchnerismo. Y sí, y eso también es una crítica 6 para hacer. años. Sí. El Ay, punto- lleno está, hecho, era uno, pero sí. Para mí el punto es que, o por lo menos lo que yo veo por ahí desde la comunicación, es que cierta parte del peronismo también tiene miedo al rechazo. Y vos, en la política, que es el conflicto de intereses, cuando marcás una posición y decís, para mí en el mundo del trabajo se tiene que hacer esto, en lo previsional se tiene que hacer esto, en lo tributario se tiene que hacer lo otro, y sí, te van a salir tapas de Clarín en contra, y es bueno que te salgan tapas de Clarín en contra, va a salir Johnny Viale con una editorial diciendo que querés hacer la Argentina-Venezuela, y te la tenés que bancar. O sea, también hay algo ahí donde hay un miedo de parecer como transgresor, y si no sos transgresor, entonces no sos nada. Eso me parece que es un poco el escenario de polarización que tenemos enfrente. Hay una polarización, se vio en los resultados electorales. Yo siento que el peronismo se la tiene que jugar un poco más en esa polarización.
Sin duda, porque el que se la está jugando un poco más es el gobierno, Total. que después del resultado del domingo decidió pisar el acelerador. Hoy va a haber una reunión en la Casa Rosada con gobernadores, reunión que ya en su génesis vino medio abollada, porque empezaron a haber marchas contra marchas, versiones contra versiones. ¿Qué se puede esperar de la tarde, Diego? Bueno, en principio hay que pensar de dónde viene, creo, el gobierno. Le costaba horrores juntar 3 gobernadores. Lo veíamos a Lule Menem, con Frigerio, con Cornejo, 2 o 3 gobernadores que pasaban, y ahora se está hablando de 17, 16 gobernadores. Se habla incluso de algún gobernador del peronismo. Axel Kicillof, por lo que sabemos, no estuvo invitado. Melella no estuvo invitado. Hay cierta expectativa por Silioto de La Pampa. Habrá que ver si confirma o no su presencia. Pero bueno, el gobierno hoy va a tener la foto que le estaba reclamando Barry Bennett, que le estaba reclamando Trump, que le estaba reclamando el Círculo Rojo en la Casa Rosada finalmente. Empoderado por el resultado electoral, un poco en la línea de lo que el domingo insinuó Milei, el presidente, diciendo: abro los brazos a los gobernadores, ya no los trata como ratas. Bueno, va a exhibir las cabezas de los gobernadores, obviamente gobernadores provinciales, gobernadores de Provincias Unidas, que vienen de un fracaso muy importante. Más allá de que hablas con Provincias Unidas y te dice sacamos 1.700.000 votos, perdieron en todos lados donde ellos mismos gobiernan. Entonces, Le fue peor que a Schiaretti en la presidencial, cuando se supone que en medio término ellos tenían todo para crecer. exacto. Bueno, la reunión va a ser a la tarde. Ahí va a estar Milei, va a estar Guillermo Francos. Hay que ver quién más va a estar. Se supone que va a estar Luis Caputo, que es el que en todo caso ya desde antes, ¿no?, empezó a soltar algunos fondos tratando de evitar esa soledad tan manifiesta que era la postal del gobierno, de un gobierno desesperado que venía perdiendo votaciones en el Congreso. Entonces, ahí hay un primer paso con los gobernadores hoy, y es una escena montada, yo creo, sobre todo para Washington, ¿no? Montada sobre todo para el Círculo Rojo local, pero sobre todo para el salvador de Sí. Trump, de Milei, que fue Trump. Me parece que es eso, lo que vino Barry Bennett a pedir en inglés, traducido por la ex periodista de Infobae, Soledad Cedro, que con la CEPAC, con esta ultraderecha que tuvo reuniones con gobernadores, con Pichetto, con De Loredo, con Ritondo. Hoy tenés la primera escena, algo que hace pensar en un gobierno que va a tener más consenso para lo que viene. Yo hablaba con un economista del peronismo que me decía: vas a tener más consistencia para la misma inequidad a partir de ahora. Es decir, el gobierno de Milei era un gobierno inequitativo, excluyente y además inviable porque no tenía apoyo político. Bueno, desde lo político hoy vamos a tener la primera foto de una nueva escenografía. Desde lo económico hay que ver si sueltan el dólar, Claro. si cambian o siguen aferrados al dólar barato. Ahora, uno cuando habla con gente cercana a los gobernadores, te dicen, bueno, vamos porque no tenemos otra en este momento, vamos porque las reformas que propone Milei en algún punto nosotros también queremos que se aprueben, o nuestros sponsors también quieren que se aprueben. Los mismos te dicen: ya aprendimos de los 2 años que pasaron y esta vez si hay que irse pegando un portazo, no vamos a esperar 1 año y medio para dar ese portazo. Esperamos del otro lado que haya también una revisión de lo que fueron los modales, la manera en la que se llevó la relación, la verticalidad que tuvo la relación. Y la verdad es que uno no ve por ahora que ello vaya a modificarse, y de hecho está costando, Alan, que se modifiquen cosas que parecían obvias que se iban a modificar en las primeras horas después de las elecciones, como el gabinete, y cada vez más hay ratificados más que cambios. Bueno, justamente, me parece que la pregunta central va a ser, a la salida de la reunión de los gobernadores, ¿qué margen mostró Milei para la negociación? Pues Milei siempre fue muy inflexible a la hora de negociar. O sea, él se irritaba mucho más con un Massot y con un Pichetto que con Germán Martínez. Sí, claro. Porque le cuesta mucho la negociación propiamente dicha. Y va a aparecer el presupuesto también, porque los gobernadores van a pedir por el presupuesto, porque también la otra pregunta es cuánto tiempo tienen los gobernadores para seguir ahogados financieramente como lo están, porque ellos tienen que seguir también gobernando sus provincias. Respecto al gabinete también, es interesante porque hoy de alguna manera Guillermo Francos, el tándem Francos-Catalán, va a quedar nuevamente ratificado y fortalecido cuando
La semana pasada estaban ambos de salida. Sí. Viste, la volatilidad que tienen cada uno de los ministros en el gabinete es peor que la del dólar o la de los bonos. Porque una semana están de salida y otra semana siguen firmes. De hecho, hoy ya es jueves. Quien iba a renunciar, él anunció a través de Infobae que iba a renunciar el ministro de Justicia, Cuño Libarona, sigue firme y por ahora también no hay ningún tipo de remoción. Ayer, sin embargo, en medio de las tensiones que hay en el gabinete, hubo dos ministros, los dos ministros de salida, que pasaron por la oficina de Santiago Caputo. Son Patricia Bullrich y Luis Petri, lo cual también levantó un montón de suspicacias. Ambos dijeron que se trataba de reunión de trabajo y de cuestiones de gestión, pero son los dos nombres propios que indudablemente van a tener que abandonar el gabinete. El otro es Manuel Adorni, claro, que ahí sigue todavía la presión y las dudas sobre si eventualmente llega a la jefatura de gabinete o no, que también está dentro de los nombres que suenan, frente a lo que debería ser, que es asumir como legislador. Bien. Te digo algo más de la reunión de la tarde Sí, para sí. avanzar un poco, porque es en paralelo, ¿no? No, la de la reunión de la tarde se supone que muchos de los gobernadores van a ir a apoyar esta reforma de Milei, ¿no? Es el primer paso para después enviar a sus diputados y sus senadores a acompañar en una nueva conformación del Congreso. Pero digo, Provincias Unidas, son 6 gobernadores. Los gobernadores provinciales, son 5 gobernadores más. Los gobernadores que tiene Milei, que antes eran del PRO o son radicales, Cornejo, Esdero. Exacto. Bueno, ahí están 16 gobernadores, 17 puede haber, hay que ver si va Silioto, pero digo que comparten, más allá de la distinta identidad política, unos provinciales, otros Provincias Unidas, otros son de Cambiemos. Jorge Comparten Macri la misma. Sí, es la misma idea de país. Y después está la reunión de Macri con Milei, que cuando quieras lo desarrollamos porque ahí hay bastante material. Ayer estuvo Macri en Chile, ya enviando algún mensaje. No sé si lo escuchó Milei, esto que vamos a pasar, pero no sé si es lo mejor. ¿Lo tenemos para pasarlo? Escuchémoslo. Sí, tenemos para pasarlo. Primero arrancamos con el tape 1 de Feynman anunciando esta reunión en los términos Es en que tremenda. se da. Milei, Macri se van a reunir mañana otra vez. Hay milanesas, dijo Macri, en Olivos. Volviendo al llamado, porque seguramente mañana va a estar en todos los medios el llamado de Mauricio Macri de Milei a Mauricio Macri. Esta vez la llamada fue de Milei a Mauricio Macri. Hablaron 10 minutos, donde tengo entendido que el presidente Milei le dijo a Macri, bueno, usted vino en los peores momentos en que yo lo necesitaba, yo reconozco que usted fue muy importante para mí en muchos momentos y en el último momento también, que nos tenemos que ver otra vez. Es muy posible que ¿no? esta vez esta reunión puede llegar a ocurrir el próximo viernes, ¿no? Tengo entendido que el 5 y el 6 el presidente Milei viaja a los Estados Unidos. En un momento también me contaron que Macri le dijo a Milei algo así como, si aceptás que yo te diga en la cara todo lo que tengo para decir y no te enojás, si aceptás eso, con todo gusto me vas a tener otra vez allí. Solo quiero que te vaya bien. Tengo 3 opciones para quién fue la fuente de Feynman de este diálogo íntimo en el cual ha hablado Milei, que los llamó a Macri y hablaron ellos solos. La opción 1 es Mauricio Macri, la opción 2 es Mauricio Macri y la opción 3 es Mauricio Macri. ¿Quién le contó? Hay una cuarta opción que es que haya hablado con las dos fuentes, ¿eh? Sí. Feynman, recuerden, ofició varias veces Claro. de nexo entre Lo juntó en la ambos. casa. En su casa. Lo juntó en la casa. Antes del pacto de Acasuso estuvo el pacto de la casa de Feynman. Pero es Exacto. genial. Milei lo llamó a Macri y le dijo, sí, Mauricio. Y Mauricio le dijo, vos vas a tener que aceptar que yo te diga todo en la cara. ¿La versión Bueno. de quién es? Sí. A ver, Macri ayer habló. Esto no circuló mucho, pero estuvo en Chile, donde hay elecciones Muy importantes. en 2 semanas, organizado por un grupo financiero que tiene 47 años de edad. Pensá 47 años de edad en Chile, ¿qué pasaba hace 47 años? El pinochetismo, un grupo financiero que se llama Vice Corp, que pertenece a una familia que se llama Mate, que es una de las fortunas más grandes de Chile, detrás de los dueños de Cencosud. Qué loco Bueno, que se llame Mate y haya nacido en la época del pinochetismo, ¿no? exacto. Bueno,
Fuerte. Ahí estuvo Fuerte. Macri ayer. ¿Querés escucharlo? Sí, claro. En el tape 3, habla Macri en ese escenario, empresario, de un grupo financiero, en este caso la pata financiera de este grupo Mate, que fue parte del pinochetismo, financió a su momento a Joaquín Lavín y ahora está financiando a José Antonio Katz, que está corriendo por la presidencia. Ahí estuvo Macri ayer. En el tape 3, lo primero que decía sobre la conversación con Milei y lo que viene con el gobierno de Milei. Si alguno sabe acá adentro qué es lo que va a hacer, dígamelo, pero yo no lo sé. Digamos, yo tengo una relación personal con él. Bueno, el primer vínculo que tengo, él es fanático de Boca, así que me siguió en toda mi campaña de Boca. Y después compartimos las ideas liberales, claramente. Yo creo que hay a veces una línea en la cual no he logrado achicar, que es que el liberalismo económico tiene que ser acompañado de un liberalismo en todos los campos de la sociedad, y que eso significa también mucha más tolerancia, y que además necesita institucionalidad. El liberalismo no puede chocar con la institucionalidad. Lo que genera futuro, dinámica en un país, es la confianza. Y la confianza es un vaso muy delicado. Se te cae, se te rompe, no se repara. Entonces él tiene que lograr recuperar niveles de confianza en base a estas cosas de que yo dije: equipo, negociación, músculo, claridad. Y creo que él lo ha expresado. El último discurso del día que ganó fue un discurso mucho mejor. Bueno, ahora hay que ver cuando pasemos a la implementación, porque ahí existe siempre los vínculos personales, la relación, la gente, los conflictos internos dentro de un propio gobierno. Son todas cosas que él tiene que resolver, porque ha tenido una nueva oportunidad muy inesperada, hasta para él. Estuve horas antes de la elección, en el peor momento lo fui a visitar, por eso él me llamó hace unas horas para agradecerme. Me dice: nunca me voy a olvidar, porque usted vino cuando parecía que todo se terminaba. Clarísimo, Macri, ¿no? Sobre el momento de Milei hasta hace una semana. Pocas veces lo escuché hablar con tanta claridad de un montón de cosas ahí, ¿no? Che, te quiero sumar dos cosas. Primero, lo de las milanesas es cierto, porque efectivamente Karina compró milanesas. Eso figura en el portal Comprar. De verdad, ¿eh? ¿Esto es real? Sí. ¿Ya las compró ¿Pero hechas? cuántas milanesas Seguro. compró? Compró un montón de milanesas para la Quinta de Olivos, eso es posta, está la licitación ahí en el portal. Pero aparte de eso, algo más serio, qué cinismo el de Macri hablar de institucionalidad, ¿no? Esta semana la Corte, que entiendo lo comentaron ayer en el pase, pero yo no estaba, la Corte dijo que se puede hacer espionaje ilegal en democracia. Total. Y confirmó el sobreseimiento de Macri, que hizo espionaje ilegal sobre los familiares de Lara San Juan, que eran unas familias rotas, destrozadas, que simplemente se acercaban a donde estaba él a pedirle alguna explicación, y Macri los infiltró, los espió, etcétera. Como no pudieron decir que el espionaje no existió, lo que hicieron fue decir: existió, pero era para garantizar la seguridad presidencial y la seguridad nacional y la seguridad del presidente. O sea, dos mamás que se acercaban con una carta a una base naval donde Macri estaba del lado de adentro ponían en riesgo la seguridad del presidente y la seguridad del país. Y Macri, hablando de institucionalidad, ese sobreseimiento fue dictado en primer término por la Cámara Federal de Comodoro Pi. 3 jueces designados por Macri. Uno por concurso, pero que se juntaba con Macri en Olivo, Llorens. 2 puestos a dedo, Brulli y Bertuzzi. Los 3 los puso él y los 3 los sobreseyeron. Después eso lo confirmó Mariano Borinsky, que se juntó 16 veces con Macri en Olivos. Dentro de esas 16 veces coincidieran cuando Macri los espiaba. Entonces el tipo se juntaba con Macri mientras Macri los espiaba y después los sobresee por espiarlos. Y después lo confirma esta semana la Corte Suprema, después del resultado electoral, con 2 jueces también designados por Macri, que son Rosati y Rosengras, puestos primero a dedo, y después finalmente el peronismo les avaló el procedimiento legal. O sea, el tipo, hablando de institucionalidad en ese contexto, es tan brutal, porque ni siquiera negaron el espionaje. Lo justificaron por razones de Estado. Y vos decís, ¿qué razón de Estado hay justificar espiar a 44 familias que están destrozadas? Es interesante lo que pones sobre la mesa del Poder Judicial, porque seguramente en la tarde de hoy empiece a discutirse ahí centenas de vacantes de pliegos, en el Poder Judicial, pliegos que se tienen que discutir en el Senado de la Nación. Es parte también de la reforma de segunda generación que el gobierno, esa la tiene bien solapada, pero hace mucho tiempo que están trabajando en eso, y va a haber
van a prestarse a un toma y daca con los El gobernadores. domingo dejó un dato preocupante de eso, que es que Milei ganó en muchas de las provincias donde se elegían senadores. El peronismo retrocedió en el Senado hasta quedarse de 34 senadores con 24, que es un tercio del Senado. Ahí en muchos casos por problemas de armado del peronismo en esas provincias. La oferta estaba fragmentada. En Y muchos casos. eso, con que fallen algunos aviones y Milei logre negociar con algún gobernador, Milei te empieza a nombrar jueces. Sí. Entonces ahí tienen un punto muy importante. Y es algo que a Macri le debe interesar particularmente porque él Obvio. siempre tuvo la listita de los jueces a mano. Sí. Yo lo traía lo de Macri ayer, primero porque son imágenes que casi no se difundieron. Y por otro lado, está hablando de lo que él piensa que Milei tiene que hacer para que no termine como terminó Macri, ¿no? Entonces está poniendo sobre la mesa el pliego de condiciones que trajo Barry Bennett. Tiene que hacer eso y me pareció central lo que dice de Milei está agradecido porque Macri le atendió el teléfono cuando parecía que todo se terminaba. Esto fue hace unas horas, nada más antes del domingo. Y tenemos para cerrar en el tape 5 Macri hablando también de su relación con Milei. No sé si el presidente, Karina Milei habrán visto esto, pero bueno, no sé si les caerá tampoco demasiado bien. Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo 2 años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada, son más de 40 empresas que gastan recursos todos los años y después tenemos que discutir por cosas que son absolutamente necesarias, tal vez en el día a día de la educación, de la salud, de otros aspectos. Entonces digo, ha habido cosas que igualmente no es fácil, ¿no? También esto tiene que ver cuando uno vota en esta nueva temática de la apertura de la política en las redes sociales, un outsider, y bueno, outsider el problema que tiene es que es la novedad, pero no conoce el sistema, tiene una curva de aprendizaje, no tiene, tiene que armar un equipo, y sin equipo no se hace nada. Yo le comentaba al presidente del Vice que yo estoy enseñando en el mundo liderazgo, lo que más me gusta, y siempre he dicho, si uno no tiene equipo, ¿a dónde puedes llegar? A donde llega tu brazo. Ahora vos tenés un equipo y los encadenás, podés cruzar la cordillera de los Andes. Los encadenás. Es muy importante que estén Es encadenados. impresionante. Es tremendo lo de Macri. ¿Cómo le sale? Aparte liberado por completo. Se lo ve relajado además, Él está ¿no? así muy cómodo, muy cómodo. Sí. Bueno, ante el pinochetismo de hoy, ¿no? Sí, claro. En Chile, viene esta tarde el expresidente y diciendo, este es el problema de elegir a un outsider. Si me hubieran elegido a mí otra vez, estos problemas no existirían, pero bueno, Macri fracasó, Sí, es lo que fracasó de manera estruendosa. Sin duda. El tema de la relación con Estados Unidos gira en torno a todo esto. Macri lo mencionó varias veces. Ya, una vez que pasa el impacto del resultado del domingo, vuelve a ponerse en valor el hecho de que es una elección a la que Milei llegó con muletas. Si no, no llegaba. Lo que estamos empezando a conocer, Cande, es la naturaleza de esas muletas, ¿no? Porque había mucho secretismo en torno a en qué había consistido la ayuda, cuánto era, a cambio de qué, cómo se había instrumentado. Sí. Y ayer salieron 2 informes muy preocupantes donde las condiciones de esa ayuda parece que de alguna manera lo que explican es que Estados Unidos lo único que puso fue una cara, unas palabras, pero la guita la estamos poniendo todas nosotros. Bueno, eso medio que siempre sucede así, pero sí hubo mucha investigación por parte del mercado, de los operadores del mercado, en relación a dónde habían ido esos 2.100 millones de dólares que cambió Bessent en el mercado de cambios y por los cuales obtuvo pesos. En la placa en la placa 2, perdón, tenemos este tuit de Fede Machado. Bueno, él tuitea este gráfico de 1816 donde dice, bueno, los pesos de Estados Unidos parecen estar invertidos en letras del Banco Central. ¿Por qué del Banco Central? Yo muchas veces digo, bueno, Banco Central, Tesoro, son 2 bolsillos obviamente de la misma Argentina. Es cierto que el Tesoro, si recuerdan, en 2019, después de la hecatombe electoral y la caída de los mercados, la CUNSA avanza en un reperfilamiento de las letras del Tesoro, que es una forma linda de decir default del Tesoro. Entonces todavía queda en la memoria del mercado la idea de que el Banco Central, bueno, es la única institución del país que nunca defaulteó su propia deuda, son las letras más seguras
y son un tipo de letras que, en base a lo que se ve en las operaciones de mercado, son unas letras exclusivas para el Tesoro de Estados Unidos. Es decir, no es que fue una licitación pública y el Tesoro de Estados Unidos agarró esos pesos y compró, por ejemplo, que te diga bonos dólar link. No. Esto fue un arreglo que ya se tenía, donde esos pesos se volcaron a una letra que tiene una cobertura cambiaria y donde se ve justamente en el gráfico ese aumento en las letras del Banco Central en moneda nacional. Hay que ver qué va a hacer a partir de ahora el Tesoro de Estados Unidos, si se va a quedar en estas letras, si va a ir comprando dólares, y ahí paso justamente al cambio que podemos ver en la política monetaria en los últimos días. Ayer fue la primera licitación que hizo el gobierno después de las elecciones, lo tenemos en la placa 1, este tuit del Ministerio de Economía. Antes lo tuiteaba Pablo Quirno, pero Pablo Quirno ahora es el canciller, así que no tenemos secretario de Finanzas. Se hablaba de Daza como posible reemplazante, pero todavía no hay una confirmación. Y habla eso todavía de un gabinete económico que por ahora no se va a abrir a nuevos integrantes. Secretario de Finanzas vendría a ser virtualmente el viceministerio, sería el viceministro de Economía, ¿no? O sea, si va a Daza sería el viceministro, que pasa a ser secretario de Finanzas. O sea, Daza es hoy en día el viceministro de Economía. Se habla de que él va a ocupar el rol de secretario de Finanzas. No necesitas necesariamente un viceministro. Que es el lugar que dejó libre Quirno porque se fue a la Cancillería. Ahí está. Se me habían confundido ahí. Claro, en la Cancillería necesitábamos a alguien que tenga 17 años de experiencia con JP Morgan, nada más y nada menos, obviamente. Bueno, volviendo a la licitación de ayer, el dato interesante de esta licitación es la baja refinanciación que hubo. Se refinanció poco más de la mitad, el 57% para ser más precisa, y eso deja un montón de pesos dando vuelta en la economía. O sea, a partir de mañana, cuando se termine de establecer esta refinanciación, se van a soltar más o menos 5 billones de pesos a la economía. La pregunta acá es qué va a pasar. Digo, el gobierno lo hace con una intención de que haya más pesos circulando después de las elecciones, cuando ya se terminó este riesgo cuca que llaman ellos en relación a las presiones que tienen con el dólar, o se van a ir efectivamente a presionar al dólar y que el dólar vaya al techo de la banda. Y en ese caso lo que podría esperarse es mayor presión devaluatoria. Sí, hay que ver qué pasa con las bandas. Si mantiene, o sea, el gobierno insiste que van a mantener las bandas. Esta semana era muy importante, si se quiere, mantener este esquema para poder pagar menos a los bonos dólar link, a los bonos atados a la cotización del dólar oficial, y también porque esta semana justo cierra la operación de dólar futuro de octubre. Entonces tenía sentido mantener el dólar. Hay que ver qué va a pasar en las próximas semanas. Si se casan con este dólar barato, digamos, con este dólar más bajo, que es el modelo de Caputo desde que asumió, o si pasan a otro esquema donde bueno, el dólar sea un poco más caro para tratar de evitar. Está el documento del Banco Central, ¿no? De Bernick, el documento que dio a conocer Vladimir Bernick, que hablaba de un nuevo dólar, ¿no? Un nuevo tipo de cambio. Bueno, a partir de ahora, acumular reservas. Sí, no sé. Habla de acumular reservas. No aclara bien el tipo de cambio de esa acumulación de reservas. Con un precio muy bajo es imposible. Bueno, depende, porque un Toto Caputo te podría decir, bueno, si sigue bajando el riesgo país, yo puedo volver a entrar a los mercados financieros de deuda, que es lo que tuiteó hoy Scott Bessent. Antes de entrar en eso de Scott Bessent, un datito que quiero dar, porque muchos economistas están diciendo, sí, se bajó la tasa de interés, por eso hubo menos refinanciación. Más o menos, o sea, sí, se bajó la tasa de interés de la crisis previa a las elecciones, que la tenías en casi 5% mensual, pero la tasa de interés que se convalidó ayer fue el 3% mensual. Es una tasa de interés 50% por encima de la inflación. Es un negocio redondo en términos financieros. Ahora, volviendo un poco a lo que planteábamos al principio de la charla, donde estamos en un sistema donde la plata te rinde más si la pones en instrumentos financieros que si la invertís a laburar y a generar trabajo y a producir y demás. Modelo de valorización financiera, se le dice de todo lo en que la se facultad. está discutiendo y demás. ¿Apunta a que la economía real se recupere en el mediano plazo o piensan seguir acumulando meses y semestres de recesión
como quien dice agua va. Bueno, hay que ver qué pasa con la política monetaria. Si efectivamente se flexibiliza la política monetaria, que en lo concreto quiere decir una tasa de interés más baja, pensemos que hoy en día cualquier pyme, cualquier comerciante que tiene que descontar un cheque lo hace una tasa de interés que es ridícula y que imposibilita el accionar común que tienen las pymes y las empresas. Entonces hay que ver qué pasa con la tasa de interés. Eso entra en contraposición con el dólar, porque si la tasa de interés, que es el precio del dinero, baja, bueno, tengo más incentivos de irme al dólar. Pero para cerrar este plan de valorización financiera tienen que entrar siempre dólares, ¿no? Y sabemos que en la última parte del año, sobre todo porque se adelantó la liquidación por ese programa de retenciones cero y todas estas cosas que parece que pasaron hace 1 millón de años, pero pasaron solo hace 2 semanas. Bueno, en la placa 3 tenemos el tuit de Scott Bessent que tuiteó hoy, se le prendió la alarma un poco más temprano, antes de las 5 de la mañana, tuiteó alabando a Javier Milei justamente por la victoria, la Libertad Avanza en las elecciones de medio término, y lo que dice acá en el medio del texto, más allá de los elogios a Javier Milei, dice: los mercados deberían cubrir con facilidad y entusiasmo las necesidades de financiamiento de la República para 2026. Y ahí enfatizo esto porque él lo dijo también cuando recién había ganado Javier Milei el lunes en esas declaraciones que tuvieron Trump y Bessent. Dice, bueno, nosotros ya le dimos la muleta, digamos, ahora tienen que ir al mercado financiero de deuda. Caminen, sería. Caminen. Ahora que tienen que bajar el riesgo país y volver a iniciar un ciclo de deuda, pero con el mercado privado. Lo que dice Bessent es eso. Y para hacer eso, Toto Caputo tiene que hacer lo que él es especialista, que es armar una nueva bicicleta financiera, y eso también entra en tensión con la economía real. Absoluto, no se les cae otra idea, ¿no? Que no sea armar Toto otra bicicleta. Toto solo sabe endeudarse y armar bicicletas financieras. Si lo tenés a Toto, es para eso. Fantástico. La contrapartida de eso es que la gente vive cada vez peor y todas las semanas salen nuevos informes, nuevos estudios, nuevos, investigaciones que van dando cuenta de este deterioro en la calidad de vida. Una de las medidas más contundentes tiene que ver con el consumo de productos masivos, la otra tiene que ver con el endeudamiento de los hogares, y esos son puntos de un estudio de la UBA que trajiste, Alan. Sí, de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo emitieron anoche. Dice que el uso de tarjeta de crédito en las compras de supermercados pasó del 39 al 45% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, y en el mismo periodo se redujo el uso de la tarjeta de débito, siempre hablando de compras de supermercados, ¿no? Eso es lo importante cuando se prioriza allí el pago de alimentos, y también se redujo la de efectivo, mientras que las billeteras virtuales también aumentaron 13%. Veamos la placa 1, porque además da cuenta de la caída de las ventas de lo que son mayoristas y supermercados. La violeta es la de supermercados, la más rosa es la de mayoristas. Ahí hace la comparación. Miren la caída estrepitosa, 20,8% mayoristas, 9,7% lo que son supermercados. O sea, es no solamente gente que se endeuda para pagar alimentos, sino que es cada vez menos gente la que compra alimentos en los supermercados, y en los mayoristas tienen por ahí sentido por la estabilización de la inflación. Mucha gente compra en mayoristas como para estoquearse, pero la de supermercados también es muy fuerte. Es llamativo igual que caiga el doble en mayorista que en minorista. Debe tener que ver un poco con lo que vos decías recién, un poco con que la gente va a comprar más al supermercado y menos a comercio de cercanía, que es el que es la compra del día a día. Y es el comercio de cercanía el que va al mayorista, digamos, a buscar. Y me imagino que también debe tener que ver la apertura de importaciones, que son productos que van a la góndola del supermercado sin pasar por el mayorista. Desde ya. Pues, sobre todo de los grandes supermercados que importan directamente. Tiene mucho que ver con el perfil de comprador. O sea, al mayorista va el comercio de cercanía. El comercio de cercanía va la persona que compra en el día lo que va a comprar y lo que va a consumir, lo que ganó de la changa del día. Y el supermercado ya requiere un anticipo de consumo que, bueno, tenés que tener otro poder adquisitivo. Muchas veces los supermercados no están cerca de los barrios más populares, tenés que tener un transporte, hay un montón de cuestiones que hacen que el supermercado está más relacionado a la clase media y más acomodada, y el mayorista al comercio de cercanía, almacenes,
ese tipo de comercio más asociado a sectores más vulnerados económicamente. Está claro. Sí, ¿qué dice más? también el informe que una proporción creciente de los hogares recurre al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales. Tenemos allí también la evolución de lo que son los distintos métodos de pago, la placa número 2, y también se ve claramente el rosa es la tarjeta la tarjeta de crédito, y ven cómo ha aumentado la proporción a la hora de la elección de esa opción de pago a la hora de la compra del supermercado. También creció un poco en otros medios de pago, también las billeteras virtuales, Claro. que hoy también son moneda corriente. Y que las usás como crédito. Que también tienen Las sus usás como propias crédito, opciones exacto. de crédito. Me llama la atención, Alan, que haya crecido el uso efectivo entre 23 y 25. Puede tener que ver con la... No, bajó, del 20 al del 20 al 16. 16. Perdón, ¿no es el celeste? No, el celeste son las billeteras. Otros Bueno, medios. Efectivo es el verde. Ah, perdón. Ahora me cierra más. Perdón, tengo problemas de daltonismo, Porque entre otros mucha problemas, gente, chicos. además, Les pido es mil eso, disculpas. mucha gente está pagando con la billetera virtual endeudada con la propia billetera. Claro. O usa también Claro. la billetera y paga con la tarjeta, ¿no? Y hago una pregunta de abogado del diablo. ¿El crecimiento del uso de la tarjeta de crédito solo tiene que ver con la falta de dinero en el mes? ¿No hay también una influencia, pregunto a Cande también, le pregunto a los dos, ¿no hay una influencia también de promociones y facilidades que hay para pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, a través de cierta aplicación, la nombro, por ejemplo, digo, Modo a veces te da descuentos si pagás con tarjeta de crédito, Claro. o eso no, o Eso no sé si cae en billeteras o cae en tarjetas. Acá no sé cómo habrá. A mí me parece que el informe habla mucho de las promociones de las billeteras virtuales, sobre todo, Claro. porque el tema de las tarjetas allí lo que más prima es el pago en cuotas. ok. La gente utiliza Claro. principalmente la tarjeta de crédito para pagar en cuotas. Es parte de lo que alarma, porque son consumos Sí, diarios. obvio, diarios. cotidianos. Sí. Además, convengamos que en general las tarjetas de crédito hace mucho tiempo tienen promociones en supermercados y demás, entonces no sé si es algo que haya cambiado sustancialmente en los últimos 2 años, que decís, no, explotan las promociones con tarjeta de crédito. Creo que hubo otros momentos donde incluso había más promociones con tarjeta de crédito que ahora. Bien. Tenemos todavía para repasar varios temas más. ¿Vos ya terminaste con el informe de Alan? ¿No te Esto quedó sí. nada en el tintero? Bien. Vamos a hablar en un minuto, porque hay nombres que se repiten. Caputo es uno, Bullrich es otro, Sturzenegger es otro. Parecieran ser nombres atados al destino de este país, lamentablemente. Hablamos ya mucho de Caputo hace un rato. Vamos a hablar ahora un poquito de Bullrich, porque volvió a aparecer otra que se tiró la bandera encima con el resultado electoral, que hay que decir, de los métodos que ofrece la democracia para tirarse la bandera encima, es el mejor. Bullrich ya se había tirado la bandera encima sin ser revalidada por las urnas. Acá por lo menos la asiste esa razón, y volvió desatada, que es la forma en la que se vuelve después de que te revalide un resultado electoral. Y después vamos a hablar de Sturzenegger, porque está teniendo algunas cuestiones en PAMI, unos reclamos de trabajadores del PAMI, y después porque se empezó a pelear con nuestro compañero Mariano Martín, y la verdad es que no tiene razón, y está todo por escrito. Pero pongámosle un ojo a Patricia Bullrich. Sí, le quiero avisar a Sturzenegger que no eligió el mejor No, yo no me contrincante. pelearía con Mariano Martín. Pelearte con Mariano Martín puede ser perder por cansancio, básicamente, más allá de su fuerza, que no la vamos a negar. Sí, Patricia Bullrich envalentonada, agrandada, suelta, con holgura en su manera de dirigirse, estuvo en el Congreso antes de ayer defendiendo el presupuesto 2026 ante las comisiones en diputados, ante algunas comisiones. Vos sabés que habló de los manifestantes, habló del Comando Vermelho. Obviamente, algunos diputados le preguntaron por su vínculo indirecto con Fred Machado, habló de Spert. Bueno, si querés, arrancamos por Fred Machado, que es un tema que todavía está en desarrollo, ¿no? En Sigue la acá, justicia. ¿no?
Sí, en la Fred Argentina. Machado, sí, acá va a ser extraditado en noviembre. Patricia Bullrich, no sé si está en el corte que elegimos en el tape, pero anunció que va a venir un comando de Estados Unidos para llevárselo en noviembre. Había una fecha entre el 5 y el 7 de noviembre, decían, no sé si está exactamente confirmado, pero va a ser a principios de noviembre que Fred Machado va a ser extraditado para ser juzgado en el estado de Texas, ¿no? Por sospechas de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Y en ese contexto, obviamente, está relacionado con Spert por haberle prestado sus aviones, por haberlo financiado con plata no declarada para la campaña, y también por los vínculos con Lácteos Vidal y la familia Bada Vázquez. Pero bueno, escuchemos a Patricia Bullrich, una de las tantas cosas de las que habló en una presentación que duró 4 horas y que se habló mucho también del cambio del Código Penal y de la baja de edad de imputabilidad. 2 temas que no traje hoy porque seguramente va a ser parte de la discusión más adelante. Bullrich en el tape 1 se refirió a Fred Machado de esta manera. Nuestra situación respecto a Fred Machado fue simplemente seguir adelante con la tarea de su extradición, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y que está ya para ser enviado, y en el mes de noviembre viene una comisión de los Marshalls de Estados Unidos a llevárselo a ser juzgado a Estados Unidos. Así que sáquese de encima todo eso que usted cree que nosotros no hicimos, porque los que no lo hicieron, quizás sí, lo averiguará la justicia, porque nosotros le mandamos toda la información con esta pregunta. Los que no lo hicieron fueron los que elaboraron los informes en el 2021. Y si no lo hicieron, incumplieron sus deberes de funcionario público. Acá Bullrich lo que estamos viendo es cómo la tira afuera, ¿no? Una clásica tirada de pelota afuera de la cancha, porque esto fue Cristian Castillo del Frente de Izquierda, le preguntó si sabía de la relación entre Spert y Machado, de los viajes, de las transferencias. De hecho, Cristian Castillo le dice, usted dice que si las hace las paga, pero si son de ustedes no las paga, las zafa. Entonces, lo que hizo Bullrich fue echarle la culpa al gobierno de Alberto Fernández, concretamente a José Glinsky, que era el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por no haber alertado la entrada de Machado, lo cual es falso, porque Machado entró y como tenía pedido de extradición, estuvo detenido. Después ella dijo que había Bullrich en esta presentación, dijo que había un agente de la PSA que laburaba para Machado y que eso fue lo que no alertó la propia PSA, digamos, que no investigó, digamos, pero mecanismos para tirar afuera la propia responsabilidad de este gobierno. La lógica de Bullrich, perdón porque no entiendo, es que Machado estaba en prisión domiciliaria y a disposición de la justicia argentina porque no lo habían detectado cuando entró al país. No tiene mucho sentido. Si estaba bajo la justicia y en prisión domiciliaria es porque, salvo que haya pasado tiempo entre que ingresó al país y después lo descubrieron. No, Machado fue detenido apenas pisó el aeropuerto de Bariloche. Ok. Entonces, o sea, es básicamente lo que hubiera dicho Fred Machado. En realidad no es un narcotraficante, es un honrado trabajador del rubro de la plomería. Digo, es el mismo tipo de sinsentido, a eso quiero ir. Completamente, yo lo traje justamente por eso, porque es una técnica muy burda de tirar la pelota afuera, básicamente no explicó nada. La verdad es que las reuniones de presupuesto son complicadas, porque los diputados se toman 5 minutos para hacer 25 preguntas y después, por supuesto, que el que está del otro lado responde lo que quiere. Obvio. Básicamente. Pero Cristian Castillo también le preguntó sobre Bada Vázquez, le preguntó sobre la relación que tenía Patricia Bullrich con Lácteos Vidal y esta denuncia que hay de aportes de Lácteos Vidal a la campaña de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich volvió a mentir sobre esto. Escúchalo, es el tape 02. La conozco a Alejandra Vidal y eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento, y además es otro invento que haya puesto plata en mi campaña, es un invento. Puede mirar usted, y lo tiene, el reporte de todas las personas que aportaran a mi campaña y va a ver que no aportó. Igual, si hubiera aportado, es una empresaria, como tantos empresarios de nuestro país, que los sindicatos depredadores de Atilra, el sindicato depredador de Atilra, la quiso destruir.
Bueno, ahí ya se metió con la cuestión gremial, pero Bullrich miente, o en realidad miente relativamente, porque dice que no hubo aporte de campaña, y acá los tenemos con el trabajo que hicimos en conjunto con Juanpa Costa. Acá está la consulta de aportes declarados. Se puede ver que el aporte para la campaña presidencial del 2023, el aportante es Alejandra Bada Vázquez, está incluso su quit ahí. Y dice para el orden nacional, agrupación Juntos por el Cambio, transferencia bancaria, monto 400.000 pesos. Un monto no muy grande, por supuesto, pero acabamos de escuchar a Bullrich diciendo que no hubo aporte de campaña de Bada Vázquez. Acá está el aporte declarado en la página oficial de la Comisión Nacional Electoral. Y además, si tienen ganas de escucharlo, breve, Grabois explica cuál es el vínculo entre Bada Vázquez, Fred Machado y Patricia Bullrich en el tape 03. Fred Machado, socio de María Cecilia, socio de los Bada Vázquez, y los Bada Vázquez, que lloriquean cada vez que los trabajadores reclaman sus derechos, fueron grandes aportantes a la campaña, adivinen de quién, no de Milei, de Patricia Bullrich, hoy principal aliada y ministra de Javier Milei. Pero la cosa no termina ahí. Fred Machado, según el Bank of America, hizo al menos 6 transferencias a Bada Vázquez. Bada Vázquez, repito, la gran aportante a Patricia Bullrich. Ergo, Bada Vázquez, indirectamente asociada a Ciccarelli y a Machado, Bada Vázquez, receptora de transferencias de Fred Machado, Bada Vázquez, aportante de Patricia Bullrich. Todo un entramado narcopolítico. No sé cuánto sabría Bullrich de esto. Insisto, yo no acuso sin pruebas. Pero la verdad me huele a que sabía bastante más de lo que dice. Aunque algunas cosas Patricia sí dijo. Dijo que conocía la transferencia de $200.000 de Fred Machado a Spert desde 2021. Fíjense acá. ¿Cómo puede ser que la campeona de la seguridad, de la mano dura, que se golpea el pecho con que combate al narcotráfico, acepte ser parte de la misma coalición de un tipo que ya sabía estaba vinculado al narco? Bueno, está claro, ¿no? Sí. Es interesante porque ya, incluso si uno sacara la parte narco de la ecuación, hacer un aporte de campaña y luego recibir un trato diferenciado por parte de un funcionario está mal y es ilegal. Porque claramente Bullrich se interesó particularmente por el caso de Lácteos Vidal en más de una ocasión y eso es público. Y ahí lo que aparece a ver es un toma y daca entre aporte de campaña y que cuando yo tengo un quilombo con mis laburantes vos mandes a la policía a resolverme. Mandás a la policía y mandás a una mula dialéctica que es Florencia Arieto. No hables así de las mulas, te voy a pedir, por favor. Sí, es verdad, les pido disculpas al colectivo. Pero además de eso, si se suma el componente del financiamiento narco, estamos hablando de un escándalo grave del cual, como vemos, Bullrich, aun cuando tiene la oportunidad de dar algún tipo de explicación, decide mentir. Sí, lo que estamos viendo es básicamente una sistematización de la influencia narco en la vida política de un país, sí, claro. Digamos, en este caso, en un partido que está gobernando, o una coalición que está gobernando, con las posibles consecuencias que eso después trae, ¿no? Y en el medio de una operación en la cual... Sí. Para muestra basta mirar hacia Río de Janeiro, ¿no? Es que eso te iba a decir, en el medio de una operación de alcance continental, en la cual están tratando de asociar el narcotráfico con la oposición a las políticas de Estados Unidos, es decir, justamente con todo lo contrario a lo que protegen Bullrich, Spert y demás, cuando los vínculos con los narcos, y cuando digo vínculos con los narcos a esta altura, es un eufemismo. Tienen una diputada, senadora electa, con vínculos probados con Fred Machado, Spert, que ahora todo el mundo se olvidó, pero sigue siendo diputado y cobrando su sueldo hasta diciembre, y Milei sigue diciendo que lo banca, que lo protege. Sigue teniendo Milei el mismo abogado que este narco que está a punto de ser extraditado, sigue teniendo de ministro de Justicia un tipo que tiene una larga trayectoria de proteger a narcos. Entonces, claramente, el contraste entre eso y empezar a decir... Maduro es narco, Petro es narco, Lula es narco, todos los peronistas son narcos y por lo tanto vamos a ir contra ellos no como se encara una oposición política, sino como quien trata de eliminar un peligro, una organización criminal. ¿Sale a la luz esa contradicción? Sale completamente a la luz esa contradicción. Es una forma sistemática que tiene
que tiene Bullrich de hacerse un poco la tonta. Vos sabés que de hecho le preguntaron si no le parecía, creo que fue el propio Castillo, si no le parecía extraño que Milei tuviera el mismo abogado de Fred Machado. Sí. Preguntame si Bullrich respondió sobre eso. Seguramente no. Seguramente que no. Bueno, y para cerrar voy con una perla, porque entre tanta mentira de Bullrich, ¿se puede esconder un elefante en un bazar? Nicolás, yo te pregunto. La respuesta sería que no, que es difícil. Bueno, vos sabés que Florencia Cariñano le preguntó cómo había sido que teniendo en cuenta, bueno, la supuesta política eficiente de seguridad de este ministerio, cómo había sido que el vicepresidente de Irán, Shahram Daviri, había entrado al país y había hecho un viaje turístico por la Antártida, que después le valió al propio vicepresidente tener que renunciar en Irán, ¿no? En el tape 6... Se avivaron en Irán antes que acá, digamos. Exactamente. Fíjate, novedosa la respuesta de Patricia Bullrich. Tape 6. Fue una falla de seguridad, sin duda, que no lo provocó el Ministerio de Seguridad, sino los controles que tenían que haberse hecho. ¿Falló el país? Falló el país. Por supuesto, se lo digo, se lo reconozco y soy capaz de reconocérselo, y a partir de ahí generamos cambios respecto a los modelos de control. Porque nos damos cuenta que si no tiene, digamos, una circular roja de Interpol, pasa los filtros y esto era fácilmente detectable en Google, ¿no es cierto? Con lo cual tuvimos una falla de seguridad. Se lo acepto y esa falla de seguridad es grave. Por eso cambiamos un montón de protocolos respecto a cómo hacemos con aquellos países con los que tenemos, como hacemos nosotros en la frontera. Nosotros en las fronteras tenemos un control estricto de las personas de países observados. Ahora, ¿qué quiere que haga? Bueno. No fue el Ministerio de Seguridad, fue el país. Falló el país. Ovejuna exactamente. Falló. Cuando se mandan una cagada, el problema no es del país. El que las hace pone las excusas. Y después lo que demuestra Bullrich en este caso es que tiene a un par de personas mirando las alertas de Interpol, y eso es ese es y el Google. laburo. Ese es todo el laburo, ¿no? Sí, me hiciste acordar además con la mención de los iraníes que Oneto, el abogado de Milei y abogado de Fred Machado, también fue abogado defensor de la tripulación. ¿Se acuerdan de ese avión iraní que estuvo detenido acá durante algunos meses y que supuestamente era peor que Al Qaeda, ISIS y demás todo junto? Bueno, el abogado de esa gente es el abogado del presidente también. Llamativo, ¿no? Por lo menos. Diego, contanos un poco qué pasó con Sturzenegger en el PAMI, o por qué los trabajadores del PAMI le están reclamando a Sturzenegger, que no es el titular del PAMI. Bueno, justamente hay una movilización. Sturzenegger es uno de los defensores del desguace del Estado, obviamente, y uno de los promotores también de que el gobierno cierre el PAMI. Por eso hoy hay una movilización. Los trabajadores están reclamando desde hace mucho, tienen las paritarias congeladas desde hace un año, llevan 360 días sin aumentos. Estamos hablando de la obra social de los jubilados en un contexto en el que sabemos que muchos jubilados, abuelos, abuelas, tuvieron que dejar las prepagas por el aumento de las prepagas y fueron a refugiarse, a tener atención en el PAMI, muchos de ellos en un contexto de financiamiento. ¿Qué está pasando puertas adentro? Eso muchas veces no lo saben los abuelos, los jubilados que van a atenderse. Bueno, un ajuste brutal, furioso, fenomenal. Ajuste y vaciamiento, ¿no? Vaciamiento, claro, para cerrarlo, pero por eso digo, en un contexto donde más se necesita el PAMI, porque los aumentos de las prepagas hacen que sea imposible para muchos. Yo tengo casos cercanos de familiares que cerraron su afiliación a las prepagas, fueron a atenderse al PAMI. En otros casos, obviamente, el PAMI tiene más de 4 millones de afiliados desde hace mucho tiempo. Pero cuando más se lo necesita, obviamente como parte del plan del gobierno, más se ajusta. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis? Porque acá siempre decimos que se llama confiscación cuando se le saca plata a los de arriba y no cuando se le saca plata a los de abajo. ¿Qué pasa cuando te recortan el sueldo o cuando hacen que caiga tu poder adquisitivo? ¿Qué pasa con los recortes nominales como el de Bullrich y de la Rúa en el 2001, que te dicen 13% abajo? Cuando te licúan los ahorros, como pasó en los primeros meses del gobierno. Pero también, si alguien pagó toda su vida una prepaga sabiendo que estaba pagando ahora para usarla cuando llegara
al momento de la tercera edad, que es cuando más es necesario. Y cuando llega ese momento, el país en el que viviste toda tu vida te saca el banquito y hace que tengas que dejar de pagar, bueno, le transferiste durante toda tu vida una cantidad enorme de guita a los dueños de esa prepaga que ahora no van a tener que hacer ningún tipo de gasto cuando vos más la necesitas para sostener tu salud. Eso también es una confiscación. Cada persona que se da de baja de una prepaga para volver al sistema público porque no lo puede sostener, está siendo confiscada de los aportes de toda su vida. Sin duda, y todo es parte del plan, de la misma forma que pasa con la educación pública en el caso de algunos que pagan educación privada, ahora no la pueden pagar, pero al mismo tiempo cuando vas a la escuela pública es donde más se está sufriendo en este momento. El ajuste es atrapado sin salida, está gran parte de la población, la que tiene que representar, me parece, la oposición. Bueno, un año de congelamiento salarial, ahora a las 12 hay una marcha primero al edificio central del PAMI, que está en Corrientes al 600, después se marcha al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger en Roque Sáenz Peña 788, y hay también, pasó la elección, pero hay sectores que siguen peleando. No es que pasó la elección y se acabaron los problemas en la Argentina o los sectores que estaban peleando dejaron de pelear. Por el contrario, una vez que pasa la elección, que suele ser una instancia en la cual la gente deposita esperanzas y dice, bueno, aguantemos a ver qué pasa después, listo, tenés por 2 años por delante donde lo único que te queda es pelear. Exacto, bueno, no hay que descartar, y esta es una muestra, la marcha que está en este momento partiendo hacia la sede del PAMI y después al Ministerio de Sturzenegger, de que se incremente la conflictividad social a partir de ahora, no que, como presuponen algunos en la dirigencia política, incluso en el gobierno, bueno, no huele una mosca a partir de ahora del resultado electoral, sino al contrario. Hay 4 gremios que están confluyendo en esta marcha, está ATE, UTI, APAMIA y SUTEPA. Escuchemos a Hernán Corredoira sobre la situación del PAMI. Por eso insisto con esto, muchas veces los abuelos, las abuelas, los jubilados, las jubiladas no saben cuál es la situación de los laburantes en el PAMI. Lo escuchamos en el tape 6, lo que cuenta Hernán Corredoira sobre una situación en la que los trabajadores del PAMI llevan 360 días sin aumentos. Se está generando una precarización muy grande del trabajo dentro de PAMI, está creciendo el ausentismo. Muchos compañeros y compañeras están buscando una segunda salida laboral, algo que era impensado. Pero bueno, es lo que pretendía este gobierno con este tipo de ajustes. Este año decidieron congelarnos los salarios, reducir el poder de compra y nos han dejado sin paritarias. Estamos tratando de conformar un frente dentro de PAMI que, por suerte, con otros gremios que actúan adentro de la institución, por suerte estamos teniendo buena repercusión, hay voluntades de juntarnos, hay voluntad de salir a defender el salario, que hoy lamentablemente se volvió en el foco principal. O sea, todo el mundo está pendiente de qué pasa con el salario de los trabajadores. En la práctica, el mayor perjudicado siempre es el adulto mayor. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que pasa dentro del organismo, donde los laburantes están haciendo ahora una nueva protesta, llevan 360 días sin aumento, una caída del poder adquisitivo de 60%. Están padeciendo los laburantes del PAMI, por eso marchan al PAMI primero, después al Ministerio de Sturzenegger. Y como se decía, el principal perjudicado de este ajuste obviamente son los laburantes, que están también, muchos laburan con apps, manejan, son choferes de Uber, tienen que multiplicarse para compensar los ingresos que el Estado no les paga, pero al mismo tiempo obviamente se resiente la atención para los jubilados y las jubiladas, que además tienen el ajuste en sus jubilaciones, ¿no? Es que imagínate que si la propia Cristalina Georgieva dice que el objetivo es bajar los salarios un 40%, a estos tipos ya les bajaron un 50% más que ese objetivo, que es un objetivo de recontra máxima que plantea el FMI. Pasa con los trabajadores del PAMI, pasa con los trabajadores de las universidades públicas y con algunos sectores muy específicos más que coinciden con aquellos lugares que este gobierno quiere desmantelar y que dejen de existir.
y que perdieron todavía mucho más poder adquisitivo que la mayoría de la gente que ya perdió mucho. Sí, me parecía importante mencionarlo porque es una marcha que se está iniciando en este momento, porque habla del post-elecciones, del escenario post-elecciones, porque habla de una situación de un grupo muy vulnerable, que es el de los jubilados y las jubiladas en la Argentina, y además habla de que hay sectores que van a seguir peleando, más allá del resultado electoral, que por supuesto lo tonifica el gobierno, lo envalentona para estas reformas que le exige el fondo, que le pide Trump, el círculo rojo, pero del otro lado hay gente que ya está demostrando que va a seguir peleando. Es así y va a ser cada vez más intenso. En un minuto nos vamos a contactar con nuestro soldado Ryan, ¿sí? Con Jonathan Eguier. ¿Ya lo tenemos? Jonathan Eguier, buen día, ¿cómo andás? Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Bien? Estoy acá Bien, en la trinchera, estoy acá cubriéndome de todo. ¿Vas a ser el vicevocero presidencial a partir de diciembre? A ver, vamos a contarle a la gente. Se libera un lugar porque Adorni pasa a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o a la jefatura de gabinete. Son las dos posibilidades. Lanari, Javier Lanari, su número 2, pasa a su lugar. No va a ser vocero, pero va a ser secretario de Comunicación y Prensa. Ajá. Queda un lugar vacío y la versión más fuerte es que la va a ocupar ese lugar una persona de la sala de periodistas de la Casa Rosada. Yo quiero dejar acá claro y confirmar definitivamente que yo no voy a asumir, ni me lo propusieron. Entonces, así ni tendrías nada. que haber empezado contestando. Le quiero llevar Fue raro el tranquilidad a la preámbulo. población. Le quiero llevar tranquilidad a la población. Jonathan Eguier no va a ser parte de este gobierno. Así que con tranquilidad hay que ver quién es un Ya habla en misterio. tercera persona, es el Diego. Como el Diego, sí. Como el Diego en homenaje al día de su cumpleaños. Así que hay que ver quién es esa persona. Acá hay un misterio bárbaro, nadie tiene muy claro. Lo que sí me dijeron es que Adorni todavía no dio el ok, pero el colega sí, dijo que sí, que está para asumir, que ya está preparado, que está listo, que ya tiene los botines puestos. Pero el director técnico de ese lugar, que hoy es Adorni, todavía no dio el ok. Tiene que dar el ok. Pero puede Adorni, haber recordemos alguien que todo el esté circo. cubriendo Casa Rosada y al mismo tiempo tenga las condiciones para asumir como vocero del gobierno. Digo, un periodista que tiene que cubrir gobierno, ¿puede pasar a ser funcionario de gobierno de un día para otro? A ver, hemos visto cosas peores con el pasar de los años. Claramente hay gente que de hecho tiene ese rol y no trabaja en la sala de periodistas, lo tiene afuera y trabaja para el gobierno. La verdad es que no me voy a poner a juzgar. Yo sé que hay un hambre bárbaro, la gente no tiene laburo, sobre todo hay un quilombo ahora en la industria periodística, así que bienvenido el colega que acepte y tenga ese lugar. John, lo mejor, en fin. ¿Tenés algo sí. para contarnos? No, Alan? está confirmado que es hombre, por lo menos para empezar a despejar. Sí, está confirmado que es un varón. Vamos a ver, yo también tengo otra teoría de que el gobierno lanza este humo para que haya ruido dentro de la sala. También es una posibilidad, lo ha hecho en algún momento el gobierno. Puede ser, pero bueno, hay que ver quién es. Todavía nadie dijo soy yo. Igual, nada, todo el respeto, no me voy a poner a juzgar a una persona que cambia de laburo y quiere tener un mejor laburo. Está complicada la situación, así que bienvenido sea. Vamos a tener una muy buena fuente, porque si es un colega que va a pasar ese lugar, vamos a tener una muy buena fuente. Vamos a ver si son finalmente peores, los sucede periodistas eso. que pasan a voceros terminan siendo los peores. De hecho, suele pasar así, lamentablemente. Esperemos que este no sea el caso. Vamos a ver qué novedad nos traerá en los próximos meses todo este movimiento que hay, pero insisto, yo confirmo nuevamente, no voy a ser funcionario de este gobierno. Iba a ser el chiste de por ahora, pues no le voy a hacer tampoco ese chiste porque la verdad que no corresponde. No voy a hacer por ahora, mantengo mi rol acá en el destape. Al confirmar Como que se periodista trata acreditado. de un colega varón, rompiste uno de mis sueños, que es ver a Lili Franco de vocera. Me parece que es una persona que nació para pararse atrás del escritorio en una sala y responder una conferencia de prensa. Pero, Sí, pero bueno, no Liliana será. Franco no quiere saber nada con ninguno de ese rol. Ella, bueno, es periodista, obviamente, y bueno, es acreditada en Casa Rosada, obviamente, por eso lo nombrás, pero no va a ser ella, no va a ser ella. Jonathan, yo Así lo que que bueno, no- está. ¿Qué tal? Fernando Soriano te saluda desde Hola, Río. qué lindo verte. Ya está Estás practicando contento, para ¿no? cuando dé conferencias de prensa. Claro. Fernando Soriano desde Flamengo News Río de Janeiro. escucho. No, te
te quería preguntar, lo que no va más preguntar es un comentario. No entiendo cómo no se encerraron todos en la sala y se empezaron a mirar a los ojos y tipo, viste como decía Ruggeri, nos encerramos entre cuatro paredes y lo resolvemos. No entiendo ahí cómo no hay un apriete, básicamente, que es la mejor esencia para sacar información, ¿no? Lo aprendimos de Pato. A ver, ayer se vivieron momentos muy espectaculares en el grupo de WhatsApp que compartimos todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. Nadie dijo fui yo, se empezó a lanzar nombres, un poco en broma, un poco en serio. Obviamente el más señalado fui yo, es como que creía que podía ser yo. A mí me gustó ese juego, entré en esa burla, obviamente, pero no, a ver, nada, qué sé yo. Hay algunas especulaciones, yo no quiero dar nombres porque, insisto, dar nombres es juzgar a alguien y el que acepte va a estar bien. Este laburo es así. Hay muchísimos periodistas que pasaron del periodismo a la gestión. Pasó también mucho en el gobierno de Alberto Fernández, pasó en todos los gobiernos, pasó en el gobierno de Macri también, porque ven otra salida laboral, porque les pagan mejor, porque les gusta. Hay gente que le gusta eso. A mí, por ejemplo, es algo que no me llama el tema de esta parte del trato con los periodistas. Carlos Menem, que es una de las inspiraciones de este gobierno, ha sido un gran transformador de periodistas en cuadros políticos. Se me ocurre Vélez, tal vez el mejor Miembro, Tata Joffre, hay unos cuantos así, Sí, tal cual. Pasó en todos los gobiernos. Carlos Menem creo que es el que más transformó periodistas en gente que pasó a estar en la gestión pública. Hay gente que le gusta eso y hay gente que no, y hay gente que lo necesita también. Qué sé yo, veremos las novedades. Jonathan, y contanos un poco qué está pasando con los no periodistas que circulan por los pasillos de la Casa Rosada. A ver, se está pinchando el plan de Santiago Caputo. Está empezando a pincharse el plan de Santiago Caputo. Fue primicia. Y hay una especie de... Sí, ahí hay una especie de ratificación de Guillermo Franco como jefe de gabinete, y todo ese aparato. A ver, ayer contaba que se está armando un bloque Francos-Menem, los Menem respaldando a Francos para que siga su función junto a Lisandro Catalán, y ambos también retroalimentándose, ¿no? Ida y vuelta para resistir el embate de Santiago Caputo. El plan de Santiago Caputo empieza a pincharse. Vamos a ver si finalmente se pincha, y si se pincha hasta diciembre, o si se pincha para los próximos 2 años. Hoy te diría que el plan de Santiago Caputo se pinchó. El plan que había de varios cambios, de agarrar todo, ir por todo y demás, las elecciones le dieron un bofetazo, porque la verdad que con las elecciones, ayer lo debatíamos, y si quieren lo seguimos debatiendo, hay argumentos para dar, sobre todo muchos más argumentos para dar como ganadores a los Menem y a los Francos que a Santiago Caputo, por la estrategia que pensaba cada uno. ¿El contrato con Tactic Global tenía alguna cláusula de devolución o toda esa guita en lobby ya está, se fue? No, por eso Santiago Caputo se va a mantener todavía. A ver, se supone que se va a mantener. Acá los dos bandos lo que dicen es no se puede convivir más así, se tiene que ir el otro. Lo que yo digo es, si Milei decide mantener a Francos, mantener a los Menem, ¿quiere decir que entonces Santiago Caputo y su banda se van? ¿O van a seguir en esta convivencia que es una convivencia imposible? Bueno, es una de las grandes dudas que va a haber de acá por los próximos meses. Si o conviven o alguno va a tener que dar un paso al costado. No pareciera ser el bloque Francos-Menem. Después del 7 de septiembre, cuando al principio parecía que Caputo podía llevarse puesto a pareja y demás, y eso se enfrió por primera vez, Caputo empezó a decir, bueno, si no me dan la llave de las decisiones, yo me voy a laburar de consultor, tengo la experiencia, lo hice ganar a Milei una vez, ahora va a poder decir lo hice ganar 2 veces, me voy a Estados Unidos a hablar con candidatos a representantes o a senadores republicanos, me voy a México, me voy a Costa Rica y sigo la carrera ahí haciendo más plata y sufriendo menos que acá. No sabemos si era un ultimátum sincero o estaba tirando un buzón en el medio de la negociación. A ver, es el interrogante que se abre si finalmente Milei le levanta la mano a los Menem y los da por ganadores. Y dice, bueno, ok, no pueden convivir, los ganadores son estos. Bueno, es el gran interrogante que hay. Yo no estoy diciendo que Santiago Caputo vaya mañana a abandonar el gobierno o que lo vayan a echar mañana. Lo que estoy diciendo es, si todos se ponen de acuerdo en que no se puede convivir más así, y Milei le está levantando la mano de alguna manera al bloque Francos-Menem y se pincha el plan de Santiago Caputo, ¿se va a ir Santiago Caputo? Es una pregunta que está girando, es un interrogante por todas estas cuestiones. Habrá que ver cómo fluye esto en las próximas semanas. Y atención a esto. Y John, también esto va a depender y de lo que interprete el presidente que hay que hacer de aquí para adelante. Porque incluso ya el propio domingo en el búnker, en el Hotel Libertador, el lado Caputo de la vida decía...
a pesar de este resultado electoral, se necesitan cambios en la forma en que se toman las decisiones, en cómo se lleva adelante la gestión. Por lo tanto, los cambios son independientes a este enorme resultado que no nos habíamos imaginado. En cambio, uno entiende que si los Menem terminan siendo reivindicados, bueno, es una garantía de continuidad de todo el derrotero que ha tenido la gestión hasta este punto, ¿no? Tal cual, a ver, todos coinciden acá, el triple comando no va más, el triángulo de hierro no sirve para nada, el triángulo de hierro es un triángulo de chocolate, ya es para comértelo y ya está, no sirve para nada, se tiene que acomodar todo, no pueden convivir más, esto te lo dicen de un lado y del otro, cualquier timbre que tocas acá en cualquier despacho en el gobierno te dicen lo mismo. El triángulo no va más, la forma de toma de decisiones no va más porque nos llevó a esta crisis. Hay que decidir, hay que dejar de rayarse entre un lado y otro. Lo contaba un poco ayer, que Milei empieza a decidir, ya lo acusan obviamente de albertizarse, de generar una dinámica como en el gobierno del Frente de Todos. De un lado te dicen que desaparezcan las fuerzas del cielo. Por el otro lado, ayer una de las cuentas fantasmas de Santiago Caputo salió a tuitear un mensaje medio encriptado, a decirle a Pareja, mirá que si los tocas a Romo se pudre todo, porque recordemos que Pareja y Karina Milei van contra Agustín Romo por la jefatura del bloque, quieren que deje la jefatura del bloque en la provincia de Buenos Aires, ahí puede haber un terremoto total interno. Milei de alguna manera con la reunión con los gobernadores que le dio a Francos está decidiendo de alguna manera y los Menem lo bancan a Francos. Yo ayer le pregunté a una persona del menemismo y me dijo, Francos es Menem, Menem es Franco, punto. Ahora, y Caputo también lo asume porque obviamente están desencontrados con Guillermo Francos en este momento. La pregunta es, esta configuración que vos decís que aparentemente podría seguir el gobierno en los próximos días, semanas o después de diciembre, ¿es compatible con la exigencia de gobernabilidad que le hicieron desde Estados Unidos? Que parecía tener a Santiago Caputo una pieza clave, porque es cierto, Santiago Caputo hizo lobby por sí mismo, eso a esta altura del partido está bastante claro, pero también es cierto que hace 6 meses Lamelas, cuando hace su exposición ante el Senado, menciona a Javier Milei, al ministro de Economía Santiago Caputo, a Guillermo Franco, jefe de gabinete, y a Santiago Caputo, que no tenía cargo. Es raro que un embajador ante el Senado de Estados Unidos... Además se reunieron cuando fue Caputo, antes de la visita de Milei a Trump. Un día antes, Caputo se juntó con Lamelas en Washington. Caputo se infló el precio, obviamente, usando a Bennett y demás. Eso a esta altura del partido está claro. Pero también era una pieza en esa discusión. Sí, y también tiene un vínculo familiar con Toto Caputo, que hoy es una pieza importantísima, casi la única que no se puede mover del gobierno. ¿Cómo queda eso? La gobernabilidad, todos los gobiernos en el momento necesitan un cimbronazo de gobernabilidad y todos lo hicieron sin Santiago Caputo. Esta tampoco va a ser la excepción. Digo, no es que Santiago Caputo se va y se cae el gobierno, o Milei no puede mostrar gobernabilidad sin Santiago Caputo. Santiago Caputo es una persona importante en el gobierno porque maneja áreas muy sensibles y demás, que Milei se desprendió de eso, Karina Milei también, y ahora la gestiona. Pero quiero decir, a ver, la gobernabilidad o la muestra de gobernabilidad se puede dar sin Santiago Caputo. De hecho, lo que vamos a ver hoy, la foto que vamos a ver hoy, no la tocó Santiago Caputo, la gestionó plenamente Guillermo Francos por orden de Javier Milei. Obviamente en la mesa va a estar sentado Luis Caputo, que es el garante de Milei ante los gobernadores para cumplir con algo, porque los gobernadores se reunían con Francos y no cumplían con nada, le dijeron, che, poneme a alguien que pueda cumplir. Bueno, lo pusieron a Luis Caputo, el que firma por eso va a estar sentado... El que firma los cheques y aparte el que también tiene la billetera ajena, digamos, ¿no? La externa, que también funciona como una parte garantía de gobernabilidad. Bueno, Santiago Caputo ahí en ese esquema no está. Digo, puede haber una muestra de gobernabilidad sin Santiago Caputo. Hay que ver si la tolera Santiago Caputo, de qué manera se da. La foto de hoy se dio así, ¿eh? La foto de hoy de Milei con los gobernadores se dio con Santiago Caputo corrido a un costado y quejándose, diciendo, che, no me avisaron. ¿No se venían cambios en el gabinete? Que yo lo conté ayer en la mañana. De esa manera se dio esta foto. Por eso esta foto es una medallita que se cuelga Guillermo Francos ahí, justito, cuando estaba por sonar la campana. Bueno, hay que ver qué pasa. Y el viernes hay otra reunión importante, confirmada. Mauricio Macri y Javier Milei en Olivos estarían sentados en esa mesa Guillermo Francos, otra vez, una vez más, y Karina Milei. Bueno, de ahí también van a salir cosas. Hay que ver qué pasa también ahí. Obviamente, a ver, Macri en este momento es resistido por Santiago Caputo y por Karina Milei. Hay que ver qué pide Mauricio Macri, qué se habla en esa reunión. Mauricio Macri estuvo en Chile, tuvo palabras bastante fuertes con Javier Milei, para con el gobierno y con lo que se viene. Así que esta reunión del viernes, que ya está confirmada, va a ser importante también entre la de los gobernadores y Macri. Ahí seguramente va a haber una forma de concluir todo y decir, bueno, hacemos... Mira, el martes una persona de Libertad Avanza me decía, tenemos que ver
¿Qué necesitamos? ¿Cómo queda nuestro bloque? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué acuerdo necesitamos? Y en base a eso armamos el gabinete. A ver con qué acuerdo necesitamos, con quién y demás. Bueno, por ahora... Estas son las pareciera que reuniones todas en ese las sentido. Esas son las reuniones en ese sentido y pareciera que todas estas reuniones los favorecen a Guillermo Francos y al bloque Francos-Menem. De esta manera se empieza, creo yo, a pinchar el plan Santiago Caputo. Vamos a ver qué pasa con todo esto en las próximas horas. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan, siempre con la última información desde la Casa Rosada. Muchísimas gracias también a ustedes, compañeros, por estar aquí, al equipo que está del otro lado del vidrio y a todos los que nos eligen cada mañana. Esto es El Pase de la Mañana. Desde las 7 estamos con El Pase de la Tarde, pero quédense en el medio porque viene Verdades Afiladas, después viene Maldita Suerte, después viene Palo y Zanahoria y toda la continuidad del destape. Y después que vuelve está. Nicolás. Y después vuelvo yo. Así es el ciclo del eterno retorno. Gente, que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Chau, chau. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.